¿Qué pasaría si Izuku no hubiera tenido madre? ¿Qué pasaría si su madre muriera y ningún héroe se molestara en ayudar? ¿Qué pasaría si él fuera un huérfano tratando de sobrevivir a las dificultades durante 10 años? ¿Y qué pasaría si encontrara algo o a alguien? El punto de vista de nadie. En un mundo transformado por lo milagroso y lo imposible, todo comenzó con una sola chispa. Un bebé nacido en la ciudad de Qingqing, China, cuyo cuerpo irradiaba una luz tenue y etérea. Este fenómeno, sin precedentes e inexplicable, marcó el comienzo de una nueva era. Con el paso de los años, personas de todo el mundo comenzaron a manifestar habilidades extraordinarias, llamadas meta-habilidades o, más comúnmente, dones. Estos poderes transformaron la sociedad, generando maravillas y caos a partes iguales. Algunos usaron sus dones para el bien, otros para la destrucción, y el mundo se apresuró a adaptarse. Para contrarrestar la creciente ola de villanía, los gobiernos establecieron una nueva profesión: los héroes. Entrenados, con licencia y célebres, los héroes profesionales se convirtieron en el baluarte contra quienes usaban sus dones para sembrar el miedo y la discordia. Eran símbolos de esperanza, ataviados con trajes vibrantes, con sus nombres estampados en titulares y corazones. Pero bajo la brillante fachada de heroísmo, se abrían grietas. No todas las peticiones de ayuda eran atendidas. No todas las almas merecían ser salvadas. Inko Midoriya aprendió esta verdad a las malas. Una mujer asustada, sus súplicas de ayuda fueron desatendidas mientras se enfrentaba a un horror indescriptible. A su lado, su hijo de 4 años, Izuku, permanecía paralizado, con lágrimas corriendo por su rostro y su pequeño cuerpo temblando de miedo e impotencia. Nacido sin un don en un mundo donde tal cosa era sinónimo de debilidad, Izuku no pudo hacer más que cerrar los ojos y aislarse del terror. La lluvia caía fría e implacable ese día, mientras la vida de Inko se apagaba. Y mientras Izuku se arrodillaba junto al cuerpo sin vida de su madre, la amarga verdad se grabó a fuego en su joven corazón. En este mundo, no todos somos iguales. Los héroes les habían fallado. La sociedad les había fallado. E Izuku, solo y sin don, sintió el peso de ese fracaso aplastar su espíritu. El punto de vista de Izuku. Desperté sobresaltada, con la respiración entrecortada y el sudor adherido a mi piel como una segunda capa. La pesadilla se aferraba a mí, vívida y cruel, reviviendo aquel día lluvioso en el que me arrebataron todo lo que amaba. Mi pecho subía y bajaba mientras intentaba controlar la respiración. Mis manos temblaban al aferrarse al borde de mi manta hecha jirones. El reloj de mi mesita de noche brillaba débilmente. Las 4:37 am temprano, pero no demasiado temprano para empezar el día. De todas formas, no iba a volver a dormir, no con su rostro atormentándome. Me arrastré fuera de la cama, con los pies descalzos fríos contra el desgastado suelo de madera de mi pequeño apartamento. El silencio era opresivo, roto solo por el tenue zumbido de la ciudad. Me dirigí al baño, evitando el espejo al principio. No necesitaba ver lo que ya sabía que estaba allí. Pero finalmente, me obligué a mirar. El reflejo que me devolvía la mirada era un fantasma de quien solía ser. Mi piel estaba pálida, tirante sobre pómulos pronunciados, mis ojos verdes apagados y hundidos, enmarcados por ojeras que parecían intensificarse con cada noche de insomnio. Mi cabello verde rebelde, tan parecido al de mamá, colgaba en rizos enredados, un doloroso recordatorio de su calidez, de su sonrisa. Levanté la mano, tirando de un mechón, y sentí que las lágrimas me picaban de nuevo. Las cicatrices en mis brazos, recuerdos irregulares de años de acoso escolar, resaltaban marcadamente contra mi piel pálida. Me di la vuelta, con el estómago revuelto. Antes de poder detenerlo, me tambaleé hacia el baño y vomité. El amargo sabor de la escasa cena de anoche me quemó la garganta. Caí al suelo, temblando mientras los sollozos me desgarraban. Quería que parara. El dolor, los recuerdos, el tormento interminable de existir en un mundo que me despreciaba por algo que no podía controlar. No tenía don. Era inútil. Una don nadie en un mundo de personas. Por favor, susurré a nadie, con la voz ronca. Que termine. Pero desear nunca cambió nada. Nunca lo hizo. Me obligué a levantarme, tirar de la cadena y meterme en la ducha. El agua caliente no me alivió el dolor del pecho, pero metió los pies en la tierra para afrontar el día. Tenía que seguir adelante. Por ella. Por el sueño al que me había aferrado desde niña, aunque ahora pareciera más una ilusión. El punto de vista de nadie. La preparatoria aldera era un crisol de ambición y crueldad, un microcosmos de la obsesión mundial con los dones.
En el aula 2A, Izuku Midoriya estaba encorvado sobre su cuaderno, con el lápiz rascando furiosamente mientras tomaba notas sobre el último debut de un héroe. Mt. Lady, una imponente nueva profesional cuyo don le permitió alcanzar alturas colosales. Su ostentosa entrada en el mundo de los héroes había dominado las noticias matutinas, e Izuku, a pesar de todo, no podía evitar analizar sus técnicas. Era un hábito, una compulsión, en realidad, nacido de años de estudiar héroes, soñando con un futuro que sabía inalcanzable. Intentó mantener un perfil bajo, ser invisible. Pero en una clase llena de egos alimentados por dones, Izuku era el blanco de todas las críticas. Su éxito académico, su silenciosa determinación, incluso su propia existencia, parecían provocar a sus compañeros. Mejores calificaciones significaban palizas. Falsas acusaciones, castigos. Los profesores hacían la vista gorda, el director desestimaba las quejas y sus compañeros se deleitaban con su sufrimiento. Para ellos, Izuku Midoriya era menos que nada. Un don nadie sin don que se atrevía a soñar demasiado. El profesor, un hombre calvo con expresión de eterno aburrimiento, estaba al frente de la clase, con un fajo de formularios de aspiraciones profesionales. Muy bien, todos, cálmense, gritó, interrumpiendo la charla con su voz. Están en el último año de secundaria, lo que significa que es hora de decidir su futuro. Lanzó los papeles al aire con un gesto teatral, con una sonrisa perezosa extendiéndose por su rostro. Pero seamos realistas, ¿a quién engaño? Todos quieren ser héroes, ¿verdad? El aula estalló en vítores, los estudiantes saltando de sus asientos para presumir de sus dones. Chispas saltaron de las yemas de los dedos de un chico, una chica hizo levitar su lápiz, y la piel de otro estudiante brilló con un brillo metálico. La sala rebosaba de energía, una sinfonía caótica de poder y orgullo. Solo dos estudiantes permanecieron en silencio. Izuku, con la cabeza inclinada sobre su cuaderno, y Katsuki Bakugou, el prodigio rubio ceniza, recostado con los pies apoyados en su escritorio, con una sonrisa burlona en los labios. Oiga, profe, ladró Bakugou, con la voz llena de arrogancia. No me mezcle con estos extras. Tendrán suerte si acaban como secuaces de algún héroe de segunda. Yo estoy destinado a la cima. La clase se erizó ante sus palabras, y murmullos de indignación resonaron por la sala. Los ojos carmesí de Bakugou brillaron desafiantes, desafiando a cualquiera a contradecirlo. Su don, explosión, era tan volátil como su personalidad, y los manejaba con una confianza implacable. El profesor miró el formulario de Bakugou y arqueó una ceja. Vaya, vaya, Katsuki. ¿Acaso estamos solicitando plaza en la UA? Los murmullos se convirtieron en jadeos. La preparatoria UA, la academia de héroes más prestigiosa de Japón, era un sueño que pocos se atrevían a perseguir. Su tasa de admisión era infamemente baja, su examen de ingreso, una prueba brutal que excluía a todos excepto a los mejores. Los estudiantes susurraban entre sí, algunos con asombro, otros con incredulidad. Bakugou saltó a su escritorio, con las palmas crujiendo con pequeñas explosiones. Claro que voy a la UA. Declaró con voz resonante. Aprobé los exámenes de prueba y arrasaré en el examen práctico. Soy el único aquí con la fuerza para ser el número 1. Superaré al mismísimo Olmig, y todo empieza en la UA. La clase se quedó en silencio, intimidada por su convicción. Pero entonces, la voz del profesor, plana y despreocupada, rompió la tensión. Oh, Midoriya, tú también estás solicitando plaza en la UA, ¿verdad? La sala se congeló. Todas las miradas se posaron en Izuku, quien levantó la cabeza, pálido y con los ojos abiertos por la sorpresa. Estalló una risa aguda y cruel, mientras sus compañeros se burlaban. Él. ¿UA? ¿Un perdedor sin don como Deku? Ríndete, Midoriya. No lo lograrás. Las manos de Izuku se apretaron en puños, clavándose las uñas en las palmas. Su corazón latía con fuerza, su visión se nublaba con manchas mientras las burlas lo inundaban. Abrió la boca para hablar, para defenderse, pero antes de que pudiera. Auge. Una explosión sacudió su escritorio, estrellándolo contra la pared. Sintió un dolor intenso en el pecho al caer al suelo, y su cuaderno resbaló por el suelo. Bakugou se cernía sobre él, con las palmas aún humeantes y el rostro deformado por la ira. Deku, gruñó, con el apodo cargado de veneno. ¿De verdad crees que un perdedor sin don como tú puede estar en la misma página que yo? Izuku se puso de pie con dificultad, con la voz temblorosa pero firme. No intento competir contigo, Kacchan. Ir a la UA siempre ha sido mi sueño. No hay nada de malo en intentarlo, ¿verdad? Bakugou entrecerró los ojos y su expresión se ensombreció.
¿No te pasa nada? Espetó. Eres un desperdicio de espacio, Deku. Siempre serás nada. El profesor suspiró, agitando la mano. Bakugou, toma asiento. No más problemas. Bakugou le lanzó a Izuku una última mirada fulminante antes de regresar a su escritorio, seguido por las risitas de la clase. Izuku se hundió en su silla, con las manos temblorosas mientras intentaba controlar la respiración. La sala le daba vueltas, el peso de su odio lo oprimía. Quería gritar, correr, desaparecer. Por favor, pensó, déjame morir. Salto temporal. Después de la escuela. Sonó la campana final e Izuku recogió sus cosas, con movimientos mecánicos. Las burlas de sus compañeros resonaban en su mente. Cada palabra, una herida fresca. Apretó su cuaderno, Análisis de héroe para el futuro, N13, contra el pecho, esperando que lo anclara. Quizás repasar mis apuntes me tranquilice, murmuró para sí. Entonces podré ir a trabajar. Iba a mitad del pasillo cuando una mano le arrebató el cuaderno. El corazón le dio un vuelco al levantar la vista y ver a Bakugou, flanqueado por dos de sus lacayos, con una sonrisa depredadora. Aún no hemos terminado, Deku, dijo Bakugou, con voz baja y amenazante. Uno de los lacayos, un chico flacucho con cara de desprecio, se inclinó. ¿Qué es eso que tienes ahí, Bakugou? Bakugou abrió el cuaderno y escudriñó el título con la mirada. Análisis de héroe para el futuro, número 13, leyó con tono burlón. Nunca aprendes, ¿verdad? El segundo lacayo se rió con voz áspera. ¿Todavía cree que puede ser un héroe? ¡Qué patético! La voz de Izuku era apenas un susurro. ¿Puedo devolvérmelo, por favor? La respuesta de Bakugou fue rápida y brutal. Provocó una pequeña explosión que carbonizó las páginas del cuaderno y lo arrojó por la ventana abierta. A Izuku se le encogió el corazón al verlo caer, con las páginas aleteando como alas rotas. ¿Por qué? Susurró Izuku con la voz entrecortada. ¿Por qué siempre haces esto? Bakugou se acercó, su presencia asfixiante. Sabes, Deku, soy perfeccionista. Solo yo puedo oír a la UA desde esta escuela ruinosa. Los demás, extras, pueden hablar de lo genial que soy. Puso una mano sobre el hombro de Izuku, su palma abrasando la tela, quemándole la piel. Así que te doy un consejo. No solicites entrar a la UA ni a ningún curso de héroe. ¿Entendido? Izuku se estremeció, sintiendo un dolor punzante en el hombro, pero Bakugou no había terminado. Se inclinó hacia él con una sonrisa cruel. Ah, y si tanto necesitas un don, hay una forma de conseguirlo. Salta del tejado y reza para nacer con uno en tu próxima vida. O mejor aún, quizá veas a tu madre muerta y te diga a lo decepcionada que está de ti. Los lacayos estallaron en carcajadas, sus voces resonando por el pasillo vacío mientras seguían a Bakugou. Izuku se quedó paralizado, temblando, con la vista nublada por las lágrimas. Cuando se fueron, se desplomó de rodillas, golpeando el suelo con el puño. Se agarró el pelo, tirando y arañando, con el dolor aferrado a la vez que lo destrozaba. ¿Por qué? Preguntó con voz entrecortada, alzando la voz. ¿Por qué me odias tanto, Kacchan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las lágrimas corrían por su rostro, sus sollozos se convirtieron en una risa rota y frenética. Se llevó las manos a la cara, con una amplia sonrisa vacía extendiéndose por sus labios. Déjame morir, murmuró con voz hueca. No pertenezco a este mundo de mierda. Simplemente déjame morir. El punto de vista de nadie. Mientras la risa de Izuku resonaba en el pasillo vacío, a lo lejos, en las profundidades de un río turbio, algo se agitó. Una masa negra, parecida a una roca, inactiva desde hacía tiempo, se movió ligeramente. Grietas se extendían como telarañas sobre su superficie, tenues y amenazantes, como si algo antiguo y poderoso despertara. El agua onduló, inadvertida para el mundo superior, pero el aire se densificó con una tácita promesa de cambio. Para Izuku Midoriya, el mundo era un crisol de dolor y rechazo. Pero bajo la superficie, fuerzas invisibles comenzaban a moverse, y la historia del chico sin don estaba lejos de terminar. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra húmeda y pescado mientras Izuku Midoriya se arrodillaba junto al turbio estanque de Koi, a las afueras de la escuela secundaria aldera. Sus manos temblorosas se adentraron en el agua fría, sacando su cuaderno carbonizado y empapado. Análisis de héroe para el futuro, N13. Las páginas, deformadas y manchadas, se aferraban como un objeto herido, un espejo para el chico que lo sostenía. Los ojos verdes de Izuku, apagados por años de dolor, miraban fijamente el libro arruinado, con la mente en espiral.
Eso no es comida, idiota, murmuró para sí mismo, su voz apenas audible por encima del suave murmullo del estanque. Si de verdad hiciera lo que dijiste, Kacchan, tú tampoco llegarías a la UA. ¿Valdría la pena? ¿Arrastrarte conmigo? Se clavó los dedos en el cuero cabelludo, rascándose con fuerza como si pudiera ahuyentar los oscuros pensamientos que le atormentaban. Suspiró, apretando el cuaderno contra el pecho, con las páginas húmedas apretadas contra su uniforme escolar. Los recuerdos de su juventud lo inundaron. Con los ojos brillantes, aferrado a una figura de acción de Olmig, soñando con convertirse en un héroe que salvaba a todos con una sonrisa. En aquel entonces, su madre, Inko, había sido su defensora inquebrantable. Sus cálidos abrazos y su tierno aliento lo protegían de la crueldad del mundo. Ella había creído en él, sin don o sin él. Pero eso fue antes. Antes de la lluvia, antes de los gritos, antes del silencio que siguió a su muerte. Izuku negó con la cabeza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Se secó los ojos con el dorso de la mano, con la respiración entrecortada, y se puso de pie. Agarrando el cuaderno como si fuera un salvavidas, emprendió el camino a casa, con las zapatillas rozando el pavimento. Las palabras de sus compañeros, de Bakugou, resonaban en su cabeza. Cada sílaba era una herida fresca. Sin don. Perdedor. Inútil. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas, e intentó concentrarse en el sueño que aún aleteaba débilmente en su interior. Lo lograré, susurró con voz temblorosa pero firme. Pase lo que pase, les demostraré que valgo algo. Seré el tipo de héroe que dibuja una sonrisa en los rostros de las personas cuando se salvan. Una risa débil escapó de sus labios, imitando la icónica risa de Olmig, un sonido que una vez lo llenó de esperanza. No notó las tenues ondas en la rejilla del alcantarillado bajo sus pies, ni el ominoso gorgoteo que lo siguió al entrar en un túnel tenuemente iluminado camino a casa. Una voz grave y gutural rompió el silencio. Vaya, vaya, un traje de talla mediana. Perfecto. Izuku se quedó paralizado, con el corazón dando un vuelco al girarse. Una imponente masa de baba, verde y viscosa, resumaba de las sombras, ondulando con intenciones malévolas. Unos ojos como pústulas hinchadas brillaban entre el lodo, fijos en él. Villano. Tartamudeó Izuku, con la voz quebrada por el pánico. Se giró para correr, con las piernas desesperadas, pero el villano Slime fue más rápido. Se abalanzó, envolviéndolo en una asfixiante ola de lodo. El lodo, frío y húmedo, le presionaba la piel, abriéndose paso hasta la boca y la nariz. Izuku se revolvió, arañando el slime con las manos, pero era como luchar contra arenas movedizas. No te resistas, chico, canturreó el villano con la voz llena de alegría. Esto solo tomará unos 45 segundos. Entonces podré esquivarlo. Hoy eres mi héroe. La visión de Izuku se nubló. Sus pulmones ardían mientras jadeaba en busca de aire. Su cuaderno yacía abandonado en el suelo, con las páginas abiertas en un boceto de un traje de héroe que había diseñado años atrás, un sueño infantil que ahora se burlaba de él. No puedo respirar, pensó, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Voy a morir? Por favor, que alguien me ayude. Su súplica fue escuchada. Una voz resonante resonó por el túnel, vibrante e inquebrantable. No temas, ciudadano, que estoy aquí. El villano Slime retrocedió, temblando al ver una figura enorme emerger de las sombras. Antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de viento rugió por el túnel, seguida de un grito ensordecedor. Texas Smash. Un solo puñetazo devastador hizo estallar al villano Slime en pedazos, y su cuerpo se dispersó como lluvia. Izuku se desplomó, jadeando, con la vista nublada mientras el lodo lo liberaba. A través de la neblina, vislumbró una figura imponente, con músculos que se tensaban bajo un traje brillante y un cabello dorado que reflejaba la tenue luz. Aolmig. Susurró Izuku, su voz apenas un susurro antes de que la oscuridad lo reclamara. A lo lejos, en las profundidades de un río olvidado, la roca negra volvió a agitarse. Las grietas se ensancharon en su superficie, y un tenue hilo de una sustancia negra como la tinta se filtró en el agua, brillando con un brillo antinatural. 5 minutos después, Izuku gimió al sentir un fuerte pinchazo que lo despertó de golpe. Alguien le estaba dando una bofetada en la mejilla. No con fuerza, pero suficiente para despertarlo. Abrió los ojos de golpe y se encontró frente a un rostro que le resultaba familiar e imposible a la vez. «¡Ay! Aún sigues coleando», exclamó el hombre con una voz resonante y cálida. Izuku abrió los ojos de par en par y retrocedió a trompicones, dejando escapar un grito de sorpresa.
Frente a él estaba Olmig, el símbolo de la paz, con su icónica sonrisa iluminando el oscuro túnel. Su traje azul relucía, su cabello dorado desafiaba la gravedad, y su presencia parecía llenar todo el espacio de esperanza. No puedo creerlo. Balbuceó Izuku, con la voz temblorosa de asombro. Es Olmig, en persona. Es aún más genial en persona. La sonrisa de Olmig se ensanchó, sus ojos brillaron divertidos. Lo siento por ese villano, jovencito. Normalmente no cometo este desliz, pero llevo un tiempo fuera y debo haber perdido el sentido de la orientación. Ja, ja, ja. Izuku apenas lo oyó, su mente a 1000 por hora. Olmig. El héroe número 1. Él me salvó. Buscó a tientas su libreta, con las manos temblorosas de la emoción. Necesito un autógrafo. Soltó, abriendo las páginas húmedas. Para su sorpresa, la audaz firma de Olmig ya adornaba la primera página. La tinta, de alguna manera, no había sido tocada por el agua. Gracias. Gritó Izuku, haciendo repetidas reverencias. Esto ahora es una reliquia familiar. Gracias, gracias. Olmig rió entre dientes, sosteniendo una botella de refresco de plástico. Dentro, el villano Slime se arremolinaba, contenido pero aún retorciéndose. El villano está a salvo, y lo entregaré a la policía. Cuídate, joven. Se agachó, tensando los músculos para saltar, pero la voz de Izuku lo detuvo. Te espera. Por favor, tengo preguntas. Olmig dudó, su sonrisa se desvaneció. De verdad que tengo que irme. Antes de terminar, se elevó por los aires, dejando una estela de viento. Sin darse cuenta, Izuku se había agarrado a su pierna, aferrándose con desesperación mientras sobrevolaban Musutazu. La ciudad se difuminaba bajo ellos, un tapiz de luces y tejados. Joven. Gritó Olmig, mirando hacia abajo, alarmado. Quiero a mis fans, pero esto es demasiado. Suéltenme. Si lo hago, moriré. Gritó Izuku, con la voz amortiguada por el viento. Los ojos de Olmig se abrieron de par en par. Ah, claro. Mis disculpas. Aterrizaron en un tejado. Izuku se desplomó, con las manos agarradas al hormigón mientras jadeaba. Creo que mi vida pasó ante mis ojos, murmuró, con la frente empapada de sudor. Olmig se sacudió las manos, preparándose para saltar de nuevo. Ahora, de verdad debo. Por favor, espera. Gritó Izuku, poniéndose de pie a toda prisa. El corazón le latía con fuerza, pero no podía dejar escapar esta oportunidad. Necesito saber, ¿es posible convertirse en héroe, incluso sin un don? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, crudas y desesperadas. Olmig se quedó paralizado, sus anchos hombros tensos. Lentamente, se giró, entrecerrando sus ojos azules. ¿Eres, sin don? Antes de que Izuku pudiera responder, Olmig se agarró el costado izquierdo, con una mueca en el rostro. Un vapor siseó de su cuerpo, envolviéndolo en una nube. Izuku parpadeó, confundido, mientras el humo se disipaba para revelar una imagen impactante. Un hombre frágil y esquelético, con las mejillas hundidas y el cabello rubio despeinado, ahogándose en la ropa de Olmig, que ahora le quedaba demasiado grande. La sangre goteaba de su boca, y sus ojos azules, aunque aún penetrantes, reflejaban un cansancio que Izuku no esperaba. ¿Qué? Balbuceó Izuku, alzando la voz con pánico. ¿Dónde está Olmig? ¿Eres un impostor? El hombre se limpió la sangre de la barbilla con expresión sombría. Te lo aseguro, jovencito, soy el verdadero Olmig. La mente de Izuku daba vueltas, las preguntas se arremolinaban, pero Olmig alzó una mano y lo silenció. Se sentó pesadamente en el borde de la azotea, levantándose la camisa para revelar una grotesca cicatriz en su costado izquierdo, una masa de tejido retorcido que parecía latir de dolor. Esto, dijo Olmig en voz baja, es lo que queda de mí. Hace 5 años, un villano me hizo esto. Me destrozó el estómago y me dañó el sistema respiratorio. Fui a todos los médicos, pero no pudieron curarlo. Ahora solo puedo mantener mi forma de héroe unas 3 horas al día. Izuku abrió mucho los ojos y se quedó sin aliento. Hace 5 años, ¿fue Toxic Chainsaw? Los labios de Olmig se curvaron en una leve sonrisa. ¿Sabes lo que haces, chico? Pero no, él no. Este era un villano peor, uno del que el público nunca se enteró. Si lo supieran, si vieran su símbolo de la paz así, los villanos se descontrolarían. Por eso sonrió, sin importar el miedo que tenga. Izuku escuchó, con el corazón encogido con cada palabra. El héroe que había idolatrado, el hombre que había inspirado sus sueños, era humano, roto, igual que él. Tragó saliva, con la voz temblorosa mientras insistía.
Dijiste que cualquiera podía ser un héroe. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo no? ¿Incluso sin un don? La mirada de Olmig se suavizó, pero sus palabras fueron como una cuchilla. Lo siento, chico, pero no es posible. Sin un don, serías un lastre. Podrías entrenar tu cuerpo, pero en una lucha contra villanos con poderes, solo conseguirías que te mataran. Si quieres ayudar a la gente, conviértete en policía, bombero, médico. Pero un héroe. Eso es un sueño irreal. Las palabras impactaron a Izuku como un golpe físico, destrozando la frágil esperanza a la que se aferraba. En su mente, algo se rompió. Cristales astillados, sueños desmoronados. Se tambaleó, sus piernas se dieron al caer al tejado. ¿Qué? Susurró con la voz entrecortada. Estás bromeando, ¿verdad? Es una broma. Dijiste que cualquiera podía ser un héroe. Olmig suspiró, hundiendo los hombros. Lo siento, chico. Es así. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, dejando a Izuku solo en la azotea. La ciudad se extendía abajo, sus luces burlándose de él con su indiferencia. La risa de Izuku empezó débil, una risita entrecortada, y luego se convirtió en algo salvaje y desquiciado. Se agarró la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro mientras reía y sollozaba, fundiéndose en un grito crudo y desesperado. ¿Es karma? Gritó, y su voz resonó en la azotea vacía. ¿Por ver morir a mi madre delante de mí? ¿Es mi castigo por ser débil? Ja. Ja ja ja. ¿Es esto lo que querías, mundo? ¿Que sintiera dolor? ¿Que supiera que no pertenezco a este lugar de mierda? Se desplomó, golpeando el cemento con los puños hasta que le sangraron los nudillos. Que le jodan a esta sociedad, espetó con la voz ronca. Que le jodan a esta vida. Que le jodan a los héroes. Quiero que todo arda. Exhausto, Izuku se recostó, contemplando el cielo sin estrellas. Cerró los ojos, el peso de la desesperación lo hundía. No notó el leve temblor en el aire, ni la distante ondulación del río, donde la roca negra se agrietaba aún más, su contenido negro filtrándose en el agua, latiendo con una energía misteriosa y sobrenatural. El punto de vista de nadie. Sin que Izuku ni Olmig lo supieran, la botella de plástico que contenía al villano Slime se le había resbalado del bolsillo a Olmig durante la huida. Yacía agrietada y olvidada en un callejón, con el lodo resumando y sus ojos malévolos brillando con renovado propósito. Y en las profundidades del río, la roca negra se estremeció, sus grietas se ensancharon. La sustancia negra en su interior se agitó, viva con un hambre que había permanecido latente durante siglos. El mundo, inconsciente, seguía girando, pero para Izuku Midoriya, el chico sin don con un sueño roto, los primeros hilos de un destino más oscuro comenzaban a tejerse. El cielo nocturno se cernía pesado sobre Musutazu, sus estrellas oscurecidas por nubes que parecían reflejar la agitación en el corazón de Izuku Midoriya. Despertó con un gemido, con el cuerpo dolorido por el frío hormigón de la azotea donde se había desplomado horas antes. Sus ojos, enrojecidos y sin vida, parpadearon en la oscuridad mientras buscaba a tientas su teléfono. La pantalla brilló intensamente, revelando la hora -23:42, y un mensaje que le encogió aún más el corazón. Estás despedido. No te molestes en venir mañana. Izuku apretó el teléfono con más fuerza, y sus nudillos se pusieron blancos al sentir una oleada de ira. Quería lanzar el dispositivo desde el tejado y verlo hacerse añicos, pero algo lo detuvo. Otra notificación le llamó la atención. Una alerta de noticias. Su pulgar tembloroso tocó la pantalla y empezó a reproducirse un vídeo. Las imágenes mostraban al mismo villano de lodo que casi lo asfixia ese mismo día, con su forma viscosa envolviendo una figura familiar en un callejón en llamas. Explosiones crepitaban en el aire, y a Izuku se le revolvió el estómago al reconocer al rehén. Katsuki Bakugou. El chico rubio ceniza luchó con fiereza, su don iluminando la noche, pero fue Olmig quien acaparó la atención. Con un solo puñetazo estremecedor, el símbolo de la paz dispersó al villano, salvando a Bakugou. La multitud vitoreó, los periodistas se agolparon, y los héroes presentes colmaron de elogios a Bakugou, con voces que resumaban admiración por su poderoso don. Le llovieron ofertas de compañeros, cada una como un puñal en el pecho de Izuku. Lo están elogiando, murmuró Izuku, con la voz temblorosa de rabia. Después de todo, lo quieren. El teléfono se le resbaló de la mano, cayendo al tejado. Su cuerpo se estremeció, respirando entrecortadamente mientras años de dolor, tormento, traición, rechazo, afloraban a la superficie. Él no era nada para ellos. Menos que nada. Un
un don nadie sin don, despreciado por sus compañeros, ignorado por sus maestros, abandonado por los héroes que había idolatrado. Incluso Olmig, el hombre al que veneraba por encima de todos, había destrozado sus sueños con una sola frase: no es posible. El grito de Izuku atravesó la noche, crudo y primario, una liberación de toda la angustia que había reprimido. Sus manos se arañaron el rostro, clavándose las uñas en la piel mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Por qué? Gritó con la voz quebrada. ¿Por qué no soy más que basura para ellos? Sus ojos, antes brillantes de esperanza, ahora estaban vacíos, sin vida. Había terminado. Había terminado de luchar, había terminado de esperar, había terminado de preocuparse. El mundo había dejado claro su juicio, y él no tenía cabida en él. Con un último suspiro, tembloroso, tomó una decisión. Iría a donde nadie pudiera encontrarlo, donde el peso de su existencia finalmente pudiera disolverse. El parque municipal de la playa de Dagoba era un cementerio de cosas olvidadas. Antaño un lugar de alegría, donde Izuku y su madre reían bajo el sol, construyendo castillos de arena y soñando con un futuro mejor, ahora era un páramo de electrodomésticos oxidados, neumáticos desechados y escombros podridos. El océano lamía la orilla, sus olas traían el hedor a descomposición. Para Izuku, era un reflejo perfecto de sí mismo. Basura, indeseable, abandonado. Se quedó parado al borde de la playa, con las zapatillas hundiéndose en la arena y el cuaderno roto apretado contra el pecho. Los recuerdos de días más felices le picaban como sal en una herida. Este lugar solía significar algo, susurró, su voz apenas audible por encima del romper de las olas. Pero ahora, es igual que yo. Inútil. Las lágrimas brotaron de sus ojos y las dejó caer, con los hombros temblorosos. ¿Por qué es tan injusto? Gritó, y su voz resonó por la playa desolada. ¿Por qué soy yo el que no es nada? Lo único que siempre quise fue ayudar, ser alguien en este mundo. Su ira se desbordó y se volvió hacia un refrigerador oxidado, medio enterrado en la arena. Con un grito de rabia, blandió el puño. El impacto le provocó una punzada de dolor en la mano. La sangre le manaba de los nudillos, pero no le importó. Lo golpeó una y otra vez, cada golpe una liberación del dolor que lo había enconado durante años. El metal se abolló bajo sus golpes, la sangre manchó la superficie y se acumuló en la arena. Cayó de rodillas, sollozando, con las manos temblorosas mientras miraba las manchas carmesí. No soy nada, susurró con la voz quebrada. Solo basura. Levantó la mirada hacia el océano, cuyas oscuras aguas brillaban bajo la luz de la luna. Sin decir palabra, se puso de pie y caminó hacia él. Las frías olas le rozaron los tobillos, luego las rodillas, luego la cintura. No se detuvo. El agua lo envolvió, arrastrándolo hacia abajo, y él se dejó llevar. Sus pulmones ardían al hundirse más, mientras el mundo de arriba se desvanecía en el silencio. Si no puedo vivir como un héroe, pensó, quizá pueda verla. Mamá, ya voy. Cerró los ojos, entregándose al abrazo del agua. El dolor en su pecho era un eco lejano. Pero algo se agitó en las profundidades. Una presencia, antigua y hambrienta, atraída por la desesperación del chico. Una masa oscura, más negra que las profundidades del océano, se elevó hacia él, su forma cambiando y retorciéndose. Los ojos de Izuku se abrieron de golpe al envolverlo, una sustancia fría y oscura que se aferró a su piel como una segunda sombra. El pánico lo invadió y se retorció, intentando liberarse, pero sus fuerzas se desvanecían. Que me consuma, pensó, mientras su determinación se desmoronaba. Quizás esto sea lo mejor. Pero su cuerpo se movió contra su voluntad, impulsado hacia arriba por una fuerza invisible. Salió a la superficie, jadeando, y se desplomó sobre la arena, tosiendo agua de mar. La sustancia negra se aferró a él, latiendo débilmente, viva con voluntad propia. El corazón de Izuku latía con fuerza mientras se ponía de rodillas, mirando fijamente la masa de tinta que cubría sus brazos y su pecho. ¿Qué eres? Susurró, con la voz temblorosa por el miedo y el cansancio. La sustancia se transformó, adquiriendo una forma que heló la sangre de Izuku. Un rostro emergió de la oscuridad, con rasgos afilados y depredadores. Dientes afilados como cuchillas brillando en una amplia e inquietante sonrisa, y ojos blancos y sin pupilas que parecían atravesarle el alma. La voz de la criatura era profunda, resonante y cargada de una calidez inquietante. Soy Venom, dijo, con una sonrisa aún más amplia. Y tú eres mío. Izuku se quedó paralizado, su mente era una tormenta de voces contradictorias. Una le gritaba que se llevara a la criatura, que corriera, que luchara.
Otra voz, más oscura, lo instaba a rendirse, a dejar que el océano lo llevara para poder reunirse con su madre. Pero una tercera voz, débil pero clara, atravesó el caos. Confía. Toma el control. Vive. Miró fijamente a Venom, con la respiración entrecortada. Los ojos de la criatura no reflejaban malicia, solo una intensidad extraña, casi protectora. Por primera vez en años, Izuku sintió que algo se agitaba en su interior. No esperanza, todavía no, sino una chispa de desafío. Tragó saliva, su voz apenas por encima de un susurro. Me llamo Izuku Midoriya. Mucho gusto. La sonrisa de Venom se ensanchó de forma imposible, sus dientes brillando a la luz de la luna. Izuku Midoriya, retumbó, su voz resonando en su mente. No eres basura. No eres nada. Eres nuestro. La playa estaba en silencio, salvo por el romper de las olas y el tenue murmullo de la ciudad a lo lejos. Izuku estaba sentado en la arena, con la ropa empapada y el cuerpo temblando, pero sus ojos estaban fijos en la entidad negra que ahora se aferraba a él como una segunda piel. La forma de Venom cambiaba, a veces líquida, a veces sólida, su presencia era a la vez extraña y extrañamente reconfortante. ¿Quién, qué eres? Preguntó Izuku de nuevo, con la voz más firme, aunque su corazón seguía latiendo aceleradamente. ¿Por qué me salvaste? El rostro de Venom se reorganizó, flotando justo por encima de su hombro, entrecerrando ligeramente sus ojos blancos. Somos un simbionte, dijo, con un tono que mezclaba orgullo y diversión. Nos vinculamos con nuestros huéspedes, nos unimos a ellos. Sentimos tu dolor, tu ira, tu hambre. Querías morir, pero no es lo que mereces. Mereces vivir, luchar, hacer que este mundo sienta lo que has sentido. Izuku se quedó sin aliento, con la mente dando vueltas. ¿Un simbionte? ¿Algo así como, un don? Venom soltó una risa gutural que resonó en los huesos de Izuku. No es un don, pequeño. Es algo más antiguo, más fuerte. No somos de tu mundo, pero hemos estado aquí, esperando, observando. Tu desesperación nos llamó, y respondimos. Las manos de Izuku se apretaron en puños, sus nudillos ensangrentados le escocieron contra la arena. ¿Por qué yo? Preguntó con voz áspera. No tengo don. No soy nada. Todos, mis compañeros, mis profesores, incluso Olmig, dicen que no puedo ser nada. ¿Por qué me elegiste? La figura de Venom se onduló, su rostro acercándose poco a poco hasta que sus afilados dientes quedaron a escasos centímetros del rostro de Izuku. Porque no eres nada, gruñó con voz feroz pero no cruel. Estás roto, sí, pero lo roto se puede rehacer. Vemos tu dolor, tu fuerza, tu voluntad. ¿Quieres demostrarles que están equivocados, verdad? ¿Mostrarles de lo que eres capaz? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Yo quería ser un héroe, admitió con la voz entrecortada. Quería salvar a la gente, hacerles sonreír como hormigas. Pero todos dicen que es imposible. Dicen que moriré intentándolo. La sonrisa de Venom se suavizó, aunque sus dientes aún brillaban amenazantes. Héroes, villanos, palabras tan pequeñas para un mundo tan cruel. No necesitas sus reglas, Izuku. No necesitas su aprobación. Con nosotros, puedes ser más que un héroe. Puedes ser una fuerza. Un ajuste de cuentas. Podemos darte poder, fuerza, todo lo que necesitas para que te vean. El corazón de Izuku latía con fuerza, su mente era un torbellino de miedo, duda y una extraña y creciente excitación. ¿Poder? Susurró. ¿Quieres decir, que podría tener un don? No es un don, corrigió Venom, con la voz llena de desdén por la palabra. Estamos más allá de los dones. Somos Venom, y juntos, podemos ser imparables. Pero debes elegir, Izuku. ¿Dejarás que el mundo te aplaste o te levantarás y lo aplastarás? Izuku miró fijamente al simbionte, con la mente acelerada. Las voces en su cabeza, las que lo incitaban a correr, a morir, a luchar, chocaban en una cacofonía. Pero las palabras de Venom, su promesa de poder, de propósito, resonaron con la parte de él que se había negado a romperse por completo, incluso después de todo. Pensó en su madre, en su dulce sonrisa, en su fe en él. Pensó en las muecas de desprecio de Bakugou, en las risas de sus compañeros, en la aplastante despedida de Olmig. Pensó en el mundo que le había dado la espalda. Estoy cansado, dijo finalmente, en voz baja pero firme. Cansado de que me pisoteen. Cansado de no ser nada. Si me das la fuerza para cambiar eso, la acepto. Los ojos de Venom brillaron triunfantes, su cuerpo ondeaba de emoción. Bien, ronroneó. Ahora somos uno, Izuku.
Juntos, los haremos temblar. El simbionte surgió, envolviendo el cuerpo de Izuku en una ola de zarcillos negros. Jadeó al penetrar en su piel, y una extraña calidez lo recorrió. Sus músculos se tensaron, sus sentidos se agudizaron y, por primera vez en años, se sintió vivo. El dolor en sus nudillos se desvaneció, sus heridas se cerraron mientras el poder de Venom lo recorría. Se puso de pie, sintiendo su cuerpo más ligero, más fuerte, como si el peso del mundo se hubiera quitado de sus hombros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Izuku, con una voz teñida de una nueva determinación. El rostro de Venom reapareció, con una amplia sonrisa depredadora. Primero, comemos, dijo con un tono casi juguetón. Luego, entrenamos. ¿Quieres ser un héroe? Bien. Pero lo haremos a nuestra manera. Sin reglas ni límites. Solo poder. Izuku asintió, sus labios se curvaron en una leve sonrisa decidida. De acuerdo, Venom. Hagámoslo. La luna colgaba baja sobre la playa de Dagobah, proyectando su luz plateada sobre el niño y el simbionte. Izuku Midoriya, antaño un paria sin don, se encontraba al borde de un nuevo camino. El mundo había intentado quebrantarlo, ahogarlo en la desesperación, pero ahora ya no estaba solo. Venom estaba con él, un compañero, un arma, una oportunidad para reescribir su historia. Al girarse para abandonar la playa, la arena crujió bajo los pies de Izuku. Sus pasos eran más firmes que en años. La ciudad se alzaba a lo lejos. Sus luces recordaban a la sociedad que lo había rechazado. Pero ahora, con el poder de Venom corriendo por sus venas, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Un propósito. Este era el comienzo. No de un héroe, todavía no. Quizás ni siquiera de un villano. Sino de algo completamente distinto. Una fuerza que sacudiría los cimientos de un mundo que se había atrevido a llamarlo nada. Muy abajo, en las profundidades del océano, la roca negra yacía inmóvil, con sus grietas selladas. Lo que fuera que había emergido de ella había encontrado a su anfitrión, y el río volvió a calmarse. Pero en las sombras de Musutafu, se oían rumores de cambio, y el chico llamado Izuku Midoriya ya no era solo un niño. Era algo nuevo, algo peligroso, algo que dejaría huella en el mundo, para bien o para mal. La semana posterior al encuentro de Izuku Midoriya con Venom fue un mar de noches de inquietud y una esperanza cautelosa. El simbionte, una presencia oscura y alienígena que lo había salvado de las profundidades del océano, se había convertido tanto en su salvador como en su sombra. Se aferró a él, una segunda piel viviente, susurrando promesas de poder y propósito. Por primera vez en años, Izuku sintió una chispa de algo más que desesperación. Un atisbo de fe, aunque débil, de que podía ser más de lo que el mundo creía que era. Era cursi, admitió para sí mismo, pero estaba agradecido. En su mente, la voz de Venom retumbó, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Ya terminaste de hablar solo, Izuku? Suenas como uno de mis antiguos anfitriones. Siempre quejándote. Izuku se estremeció, con las mejillas sonrojadas mientras se sentaba en el borde de la cama, mientras la luz de la mañana se filtraba por la ventana agrietada de su pequeño apartamento. Lo siento, Venom, murmuró, frotándose la nuca. Es que, tengo mucho en la cabeza. Sí, lo noto, respondió Venom, con un tono que mezclaba exasperación y diversión. Pero olvidémonos de la autocompasión y concentrémonos en lo que harás a continuación. Este mundo no va a cambiar solo. Izuku frunció el ceño y apretó los dedos alrededor del colchón. Hablas de volver a ser Spider-Man, ¿verdad? Te lo dije, Venom, ya no quiero ser un héroe. No después de todo. La presencia de Venom se movió dentro de él, y un zarcillo de sustancia viscosa negra emergió de su hombro, formando un rostro sonriente con dientes afilados y ojos blancos sin pupilas. ¿Quién habló de ser un héroe? Ronroneó, con una voz baja y seductora. Podemos hacer lo que queramos, Izuku. Podemos hacer que esos héroes ávidos de fama sientan el dolor que han causado. Podemos aplastar a los villanos que se atrevan a perturbar la paz, aunque sea un poco. Con nosotros, eres libre, libre para forjar tu propio camino. Izuku miró a Venom con el corazón latiéndole con fuerza. Las palabras del simbionte despertaron algo profundo en él. Una mezcla de ira, anhelo y una peligrosa tentación. Abrió la boca para responder, pero el rostro de Venom se replegó. Su voz resonó en su mente. Piénsalo, Izuku. Por ahora, descansaré. No hagas ninguna estupidez sin mí. La presencia del simbionte se desvaneció, dejando a Izuku solo con sus pensamientos. Miró su teléfono. La hora brillaba en la pantalla. 6:45 AM. No tengo otra opción, ¿verdad? Murmuró, poniéndose de pie con dificultad.
En el baño, se vio reflejado en el espejo roto. El cambio fue sutil pero innegable. Los moretones que habían desfigurado su cuerpo durante años, marcas de la crueldad de Bakugou y el desprecio de sus compañeros, habían desaparecido, sanados por la influencia de Venom. Las ojeras se habían desvanecido, y su piel, antes pálida como un fantasma, ahora conservaba una tenue calidez. Pero sus ojos verdes seguían atormentados, una ventana al dolor que aún persistía en su alma. Por mucho que Venom cambiara su cuerpo, no podía borrar las cicatrices que lo aquejaban. Nunca seré lo suficientemente bueno, susurró, con una voz apenas audible. Negó con la cabeza, apartando el pensamiento, y se preparó para la escuela. Se puso su desgastado uniforme, agarró su mochila y salió, preparándose para otro día en la preparatoria Aldera. El camino a la escuela era un mar de miradas de reojo y burlas susurradas. Izuku mantenía la cabeza gacha, pasos rápidos, pero sentía el peso de las miradas de sus compañeros al entrar al aula. Lo observaban con la misma mezcla de lástima y desprecio, con la mirada fija justo el tiempo suficiente para recordarle su lugar. No le importaba, o al menos, se decía a sí mismo que no. Se sentó al fondo, con el cuaderno abierto pero intacto, con la mente en otra parte. Las clases se alargaban, cada una poniendo a prueba la paciencia de Izuku. Apretaba el lápiz con fuerza, conteniendo la ira que latía bajo la superficie. La presencia de Bakugou, 2 filas más adelante, era un recordatorio constante del dolor que había soportado. El chico rubio ceniza permanecía sentado con su arrogancia habitual, con los pies apoyados en el escritorio, y sus ojos carmesí brillaban con desdén cada vez que miraban a Izuku. Los demás estudiantes lo imitaban. Sus risitas y sus insultos murmurados eran un murmullo de fondo que Izuku hacía tiempo que había aprendido a ignorar. La hora del almuerzo no le ofreció ningún respiro. Izuku estaba sentado solo en un rincón de la cafetería, picoteando su escaso avento. La soledad era a la vez un consuelo y una maldición, un momento para respirar, pero también un recordatorio de su aislamiento. Iba a medio bocado de arroz cuando un repentino zumbido le picó en la nuca, agudo e insistente. Su cuerpo se movió antes de que pudiera pensar, sus reflejos se activaron con una velocidad sobrenatural. Se giró justo a tiempo para atrapar una bandeja de comida, y a la persona que la había dejado caer. ¡Guau, qué buenos reflejos!, dijo una voz con un matiz de sorpresa y un toque de diversión. Gracias por atraparme el almuerzo, amigo. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al levantar la vista, con el corazón en un puño. La chica que había atrapado era Kyoka Hirou, una compañera de clase a la que siempre había evitado. Era conocida por muchos nombres. La chica gótica por su ropa oscura y los auriculares que le colgaban de las orejas, la trituradora de pelotas por su lengua afilada y su actitud sensata, y la impactante por su don, que le permitía canalizar ondas sonoras en ataques devastadores. Sus ojos violetas se encontraron con los suyos, e Izuku sintió que le ardían las mejillas. Lo siento, balbuceó, sujetándola con firmeza antes de soltarla rápidamente. Le entregó la bandeja con las manos ligeramente temblorosas. No era mi intención, me alegro de que no te cayeras. Hirou arqueó una ceja y esbozó una leve sonrisa. No pasa nada. Gracias por salvarme, Midoriya. Nos vemos. Se dio la vuelta y se alejó, con los auriculares ligeramente oscilando al reunirse con su pequeño grupo de amigos. Izuku dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo, con el corazón aún acelerado. Vale, murmuró para sí mismo, hundiéndose en su asiento. Tranquilízate. Respira hondo. La voz de Venom se deslizó en su mente, llena de travesuras. Entonces, ¿disfrutaste lo que hice por ti, amigo? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, con el tenedor congelado a medio camino de su boca. Venom, ¿qué demonios hiciste? Oh, solo una pequeña mejora para tu cuerpo, respondió Venom con tono petulante. No es para tanto. Reflejos mejorados, sentidos más agudos. Pero necesitas entrenar este cuerpo después de la escuela. No está listo para lo que podemos hacer. Izuku gimió, frotándose las sienes. ¿Sigues con lo de Spider-Man? Sí, dijo Venom con voz firme. Escucha, Izuku, estoy lejos de casa, atrapado en este mundo de dones y héroes. Lo mejor que puedo hacer es ayudarte. Pero creo que deberíamos divertirnos un poco, causar un poco de caos, cambiar las cosas. Izuku suspiró, su mirada recorrió la cafetería hasta donde Hirou estaba sentada, riendo con sus amigos. Sus auriculares temblaron al hablar, y por un instante, se preguntó cómo sería hablar con ella, que la vieran como algo más que la perdedora sin don. ¿Te gusta, no? Bromeó Venom, con su voz cargada de melodía.
El rostro de Izuku se sonrojó. ¿Qué? No. Solo me aseguré de que no se cayera, eso es todo. De todas formas, no hay nada que me guste de mí. Pobre alma triste, dijo Venom con un tono casi compasivo. Ya verás, Izuku. Vamos a cambiarlo todo. Sonó la campana final e Izuku salió sigilosamente de la preparatoria aldera, con la mochila al hombro. La ciudad bullía a su alrededor, una cacofonía de bocinas, parloteo y distantes batallas heroicas. Pero su destino no era su hogar. Guiado por la insistencia de Venom, se encontró escalando una escalera de incendios hasta el tejado de un edificio alto y abandonado en las afueras de Musutafu. El viento azotaba su sudadera verde oscura, sus pantalones negros y sus zapatillas blancas estaban desgastadas por la subida. La ciudad se extendía abajo, un lienzo de luces y sombras. Entonces, dijo Izuku con voz deslucida, de pie al borde del tejado. ¿Por qué estamos aquí arriba, exactamente? La forma de Venom emergió, con un zarcillo negro enroscándose desde su hombro para formar su rostro sonriente. Porque, mi nuevo anfitrión, dijo con voz desbordante de emoción, vamos a un curso intensivo sobre cómo ser tu propio Spider-Man. Te he dado un vistazo a lo básico. Reflejos, fuerza, sentidos. Ahora necesitas aprender a usarlos en la práctica. Izuku frunció el ceño y se cruzó de brazos. ¿Qué sentido tiene todo esto, Venom? Te lo dije, ya no quiero héroes. Ya no quiero nada. La sonrisa de Venom se desvaneció y dejó escapar un suspiro bajo y exasperado. La cabeza de Izuku palpitó de repente, un dolor agudo que lo hizo estremecer. No me hagas volver a hacer eso, gruñó Venom. Escucha, Izuku, no se trata de héroes ni villanos. Se trata de que tomes el control. Este mundo te ha derrotado, pero podemos cambiarlo. Paso a paso. Ahora, mira tus manos. Izuku dudó, luego levantó las manos, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Sus palmas estaban cubiertas por un tenue patrón similar a una red, la piel ligeramente texturizada, como si pequeñas púas hubieran brotado bajo la superficie. ¿Qué es esto? Tartamudeó, con voz temblorosa. Venom, ¿por qué me ayudas? Venom entrecerró los ojos, su voz se suavizó, pero con un matiz de convicción. Porque quiero que vivas, Izuku. Quiero que marques la diferencia en esta sociedad rota, poco a poco. Ya te han maltratado demasiado. Esta es tu vocación, tu primer paso. Ya no eres solo un niño. Eres nosotros. Izuku contuvo la respiración y bajó la mirada hacia la ciudad. El viento le azotaba la sudadera y, por un instante, sintió el peso de las palabras de Venom calar hondo. Pensó en su madre, en su fe en él. Pensó en la crueldad de Bakugou, en el despido de All Might, en la fugaz gratitud de Hirou. Y pensó en sí mismo. Sin don, roto, pero aún no derrotado. De acuerdo, dijo finalmente con voz firme. ¿Qué hago? La sonrisa de Venom regresó, más amplia y depredadora. Primera lección. Las arañas trepan. Se balancean. Se elevan. Te he dado las herramientas. Ahora úsalas. Empieza por la pared. Izuku miró el borde del edificio con el corazón latiéndole con fuerza. La caída era vertiginosa, la calle abajo, un borrón lejano. Pero la presencia de Venom era un zumbido constante en su mente, impulsándolo a seguir adelante. Apretó las manos contra la pared y, para su asombro, se quedaron pegadas. El patrón de telaraña en sus palmas se aferró al concreto como pegamento. Respiró hondo y comenzó a subir. Sus movimientos eran torpes al principio, su cuerpo no estaba acostumbrado a la fuerza y agilidad que Venom le había otorgado. Pero con cada paso, ganaba confianza, sus músculos respondían con una fluidez que nunca había conocido. Subió más alto, con el viento rugiendo en sus oídos, hasta llegar a lo alto del edificio, con una torre de radio que se alzaba imponente sobre él. Se quedó de pie en el borde, contemplando la ciudad. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de euforia. Por primera vez en años, se sintió vivo, poderoso, visto. Una sonrisa, pequeña pero genuina, se dibujó en sus labios. ¿Ves? Resonó la voz de Venom, con un tono triunfal. Esto es solo el principio, Izuku. Ya no eres su saco de boxeo. Eres algo más, algo más. Izuku asintió, con los ojos brillando con una renovada determinación. Sigamos adelante, dijo con voz firme. Muéstrame qué más podemos hacer. La ciudad de Musutafu resplandecía a sus pies, un extenso tapiz de luces de neón y callejones sombríos, rebosante de vida y ecos lejanos de batallas heroicas. Izuku Midoriya se elevaba por encima de todo, moviéndose con una gracia que nunca antes había conocido.
Durante meses, había entrenado bajo la guía de Venom, perfeccionando su fuerza, agilidad y flexibilidad. Saltaba de tejado en tejado, con las manos y los pies pegados a las paredes con una facilidad sobrenatural, mientras el viento azotaba su rebelde cabello verde. Una sonrisa rara y genuina, se dibujó en su rostro al aterrizar en el borde de un rascacielos, con el pecho agitado por la euforía. La voz de Venom resonó en su mente, con un tono que mezclaba orgullo y anticipación. Ya dominas lo básico, Izuku. Fuerza, agilidad, flexibilidad. Te mueves como una araña. Hora de la siguiente lección. Izuku se agachó, recuperando el aliento. Sus ojos verdes brillaban a la luz de la luna. ¿Qué dices, Venom? Preguntó con voz firme pero con un toque de curiosidad. Balanceo de telarañas, respondió Venom, con la voz casi vibrando de emoción. La verdadera marca de un hombre araña. Izuku frunció el ceño, con la duda apoderándose de él. ¿Lanzar telarañas? Pero no tengo los conocimientos químicos para hacer telarañas, Venom. Y definitivamente no tengo herramientas para construir lanzatelarañas. La risa de Venom resonó en su cráneo, profunda y contagiosa. Por eso me tienes, Izuku. Es hora de convertirnos en Spider-Man, a nuestra manera. Antes de que Izuku pudiera protestar, el simbionte surgió, su sustancia negra y oscura fluyó sobre su cuerpo como una sombra líquida. Lo envolvió, adaptándose a su forma, transformando su sudadera y pantalones desgastados en un elegante traje negro que se ajustaba a sus músculos recién tonificados. Un gran emblema de araña blanca se extendía por su pecho y espalda, con sus patas curvadas amenazadoramente. Manchas blancas adornaban el dorso de sus manos, latiendo débilmente con la energía de Venom. El traje parecía estar vivo, una segunda piel que vibraba con poder, amplificando sus sentidos y su fuerza. Izuku levantó las manos, mirando el traje con asombro. «¡Guau, Venom!», susurró, con la voz amortiguada por la máscara que ahora le cubría el rostro. «Esto es increíble», terminó Venom, con una sonrisa audible en su voz. «Sí, lo sé. Ahora, empecemos con tu primera telaraña. Sube, echa un vistazo a la ciudad y confía en mí». Izuku dudó, luego apretó las manos contra la pared del edificio. Las propiedades adhesivas del traje se adherían al hormigón sin esfuerzo. Subió al punto más alto, una estrecha cornisa con vistas al horizonte de Musutafu. La ciudad se extendía ante él, un laberinto de acero y luz, hermoso y cruel a la vez. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y emoción le revolvía el pecho. «De acuerdo», dijo, respirando hondo. «Puedo hacerlo». Levantó el brazo, formando un gesto relajado de rock and roll con los dedos, tal como Venom le había indicado durante su entrenamiento. El instinto se apoderó de él, y una gruesa telaraña negra salió disparada de su muñeca, describiendo un arco en el aire y aferrándose a un edificio lejano con un satisfactorio tuip. Izuku contempló la telaraña, conteniendo la respiración. «Buen disparo», ronroneó Venom. «Ahora salta». Izuku tragó saliva con dificultad, con la mirada fija en la vertiginosa caída. «Adiós», murmuró, y luego saltó. El mundo se inclinó y él gritó. Un sonido salvaje y desquiciado que se transformó en risa mientras se balanceaba en el aire. La telaraña se mantuvo firme, su cuerpo se elevó en un elegante arco, con el viento rugiendo en sus oídos. «¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡Wow!», gritó, con una mezcla de terror y euforía en su voz. Soltó la telaraña, dando vueltas en el aire antes de disparar otra, alcanzando una valla publicitaria y balanceándose aún más alto. La voz de Venom atravesó el caos, alegre. «Esto necesita melodías dulces. Déjame ambientar». La música inundó la mente de Izuku, un vibrante himno de rock que Venom, de alguna manera, había conjurado, sincronizando su ritmo con sus balanceos. El ritmo impulsaba sus movimientos, y se inclinó hacia él, realizando volteretas y giros mientras se balanceaba de un edificio a otro. La ciudad se desdibujó bajo él, un caleidoscopio de luces y movimiento, y por primera vez en años, Izuku se sintió libre. Aterrizó en un tejado, derrapando hasta detenerse, y se levantó la máscara lo justo para exponer su boca, jadeando. Una amplia sonrisa, sin aliento, se extendió por su rostro. «Eso fue increíble», jadeó, con el corazón acelerado. «Lo noto», dijo Venom con tono petulante. «Tu corazón late a 1000. Pero aún no hemos terminado. Siguiente lección. ¿Estás listo para derramar sangre?». La sonrisa de Izuku se quebró, conteniendo la respiración. «¿Te refieres a matar?». «Sí», respondió Venom, con voz baja y deliberada. «Pero solo los malos. Ladrones, violadores, héroes a quienes les importa más la fama que la vida».
Los que te hicieron daño, Izuku, no merecen vivir. Izuku apretó los puños, la tela del traje se le tensó en los nudillos. Pensó en las muecas de desprecio de Bakugou, en los profesores que hicieron la vista gorda, en el casero que lo desahució de su antiguo apartamento por ser inútil. El recuerdo de ese desalojo aún le dolía. Lo habían echado por no tener don, lo habían considerado indigno incluso de una habitación estrecha y destartalada. Quiso arremeter, hacer pagar al casero, pero se contuvo. El hombre tenía familia, una hija que una vez le sonrió a Izuku, tratándolo como a una persona. Esa pequeña amabilidad lo había frenado, pero la ira aún lo quemaba. Tienes razón, dijo Izuku finalmente, en voz baja pero firme. Quienes me hicieron daño, quienes lastimaron a otros, no merecen seguir sufriendo. La presencia de Venom latía con aprobación, e Izuku sintió que se le quitaba un peso del pecho y que una sensación de claridad se apoderaba de él. Se bajó la máscara. Los ojos blancos del traje brillaban a la luz de la luna. Con un movimiento de muñeca, lanzó una telaraña y saltó, balanceándose hacia su nuevo apartamento. Un espacioso refugio que había comprado con años de ahorros, muy distinto del tugurio del que lo habían desalojado. El edificio se alzaba imponente ante él, con su balcón amplio y acogedor, una plataforma de lanzamiento perfecta para sus escapadas nocturnas. El nuevo apartamento de Izuku era un santuario, un marcado contraste con la vida que había conocido. El dormitorio principal era espacioso, con una cama enorme que parecía casi demasiado lujosa para alguien como él. Dos habitaciones de invitados estaban vacías, con las puertas cerradas, como esperando una vida que aún no podía imaginar. El baño tenía una bañera profunda, el comedor y la cocina eran elegantes y modernos, y el balcón ofrecía una vista del horizonte de Musutafu que lo dejó sin aliento. Era un hogar para 10, pero por ahora, era solo suyo. Se desplomó en la cama, y el traje negro se retrajo para revelar su ropa informal, una camiseta verde y vaqueros. Agarró su teléfono y revisó las fotos hasta que encontró una que le dio un vuelco el corazón. Una foto espontánea de él y Kyoka Hirou, tomada durante un momento inusual en la escuela. Los habían emparejado para un proyecto grupal, y de alguna manera, ella había empezado a hablar con él. Su ingenio agudo y su humor mordaz lo habían derribado. No sabía por qué se había molestado en estar con él, el paria sin don, pero su presencia era reconfortante. Peligrosa, quizá, pero reconfortante. No lo entiendo, murmuró, mirando su imagen. Ojos violetas, conectores para auriculares, una leve sonrisa. ¿Por qué está siendo amable conmigo? Probablemente no sea nada. La figura de Venom se deslizó fuera, un zarcillo arrebatando una barra de chocolate de la mesita de noche. Formó una sonrisa dentada, masticando con satisfacción mientras hablaba. No tienes remedio, Izuku. Ella ve algo en ti. Tal vez no esté tan ciega como el resto de esta ciudad. Izuku puso los ojos en blanco y tiró el teléfono sobre la cama. No hay nada que ver. Solo soy yo. Te equivocas, dijo Venom con voz firme. Tú eres nosotros. Y vamos a demostrárselo a todos. Izuku suspiró, agarró el control remoto y encendió la televisión. Las noticias sonaban a todo volumen. Un reportaje sobre un reciente ataque villano en el centro. Un héroe, un recién llegado ostentoso con un don basado en el fuego, era elogiado por su valentía, pero la cámara enfocó la atención en los daños colaterales. Escaparates destrozados, civiles heridos abandonados en el caos. Izuku apretó la mandíbula y clavó los dedos en la cama. Héroes, murmuró con amargura en la voz. No les importa la gente a la que lastiman. Solo les importa ser el centro de atención. La sonrisa de Venom se ensanchó, sus dientes brillaron. Exactamente. Por eso somos diferentes, Izuku. Podemos castigar a quienes fallan, a quienes hacen daño. A partir de esta noche. El corazón de Izuku latía con fuerza, una mezcla de miedo y anticipación. ¿Esta noche? Preguntó, con una voz apenas superior a un susurro. Esta noche, confirmó Venom. Hay una banda de ladrones asaltando una tienda a unas cuadras de aquí. Puedo sentirlos. Mezquinos, crueles, abusando de los débiles. Perfecto para tu primera prueba de verdad. Izuku dudó, recordando los rostros de quienes lo habían atormentado. Bakugou, sus compañeros, el mundo que lo había rechazado. Entonces pensó en la sonrisa de Hirou, en la fugaz calidez de su gratitud. ¿De verdad podría hacer esto? ¿Derramar sangre, como decía Venom? ¿O había otra manera? De acuerdo, dijo finalmente, poniéndose de pie y volviendo a colocarse la máscara. El traje se reformó, su superficie negra reluciendo. Vámonos. Pero lo haremos a mi manera. Sin matar, todavía no.
La risa de Venom era un gruñido bajo y retumbante. Me parece bien, Spider-Man. Pero no te sorprendas si suplican clemencia. El aire nocturno era fresco mientras Izuku cruzaba Musutafu, con el pulso de la ciudad latiendo bajo sus pies. La tienda estaba en una zona deteriorada, y su letrero de neón parpadeaba débilmente. A través de los sentidos mejorados del traje, Izuku podía oír a los ladrones dentro. 3 hombres, con voces ásperas mientras amenazaban al cajero. Sintió un nudo en el estómago, una mezcla de ira y determinación. Aterrizó en silencio en el tejado, mirando por la claraboya. Los ladrones estaban armados. Uno blandía un cuchillo, otro un don rudimentario que le hacía vibrar las yemas de los dedos. La cajera, una mujer mayor, temblaba tras el mostrador, con los ojos abiertos de miedo. ¿Listo? Susurró Venom con voz ansiosa. Izuku asintió, con el corazón acelerado. Disparó una telaraña, descendiendo por la claraboya y aterrizando agachado. Los ladrones se giraron, sobresaltados, mientras el cajero jadeaba. ¿Quién carajo eres tú? Gruñó el ladrón que blandía el cuchillo, blandiendo su arma. La voz de Izuku, amplificada por el traje, era firme. Alguien que está harto de gente como tú. El usuario de don eléctrico se abalanzó, lanzando chispas, pero los reflejos de Izuku fueron más rápidos. Lo esquivó, y una telaraña atrapó el brazo del hombre y lo arrojó contra la pared. El que empuñaba el cuchillo cargó, pero Izuku se giró sobre él y le asestó una patada que lo derribó. El tercer ladrón intentó correr, pero una telaraña lo inmovilizó contra el suelo. «Quietos», gruñó Izuku, con la voz impregnada de la amenaza de Venom. El cajero se quedó mirando con los ojos abiertos mientras acorralaba a los ladrones, dejándolos para la policía. Mientras se alejaba, la voz de la mujer lo llamó. «Gracias». El corazón de Izuku se hinchó, un destello del viejo sueño se agitó en su interior. Pero la voz de Venom lo interrumpió, aguda y contundente. «No está mal, Izuku. Pero la próxima vez, no seremos tan delicados». Aterrizó en un tejado y se quitó la máscara para respirar. La ciudad se extendía ante él, un mundo que lo había rechazado, pero que ahora sentía a su alcance. Pensó en Hirou, en su madre, en el camino que le esperaba. Héroe, justiciero, algo completamente distinto. Aún no lo sabía. Pero con Venom, ya no era nada. «Sigamos adelante», dijo con voz firme. «Hay más por hacer». La sonrisa de Venom se extendió por todo el traje. «Ese es mi Spider-Man». Habían pasado 4 meses desde que Izuku Midoriya se unió a Venom, el simbionte alienígena que lo había rescatado del borde de la muerte y le había dado un propósito. En ese tiempo, se había convertido en una sombra en el submundo de Musutafu, deteniendo delitos menores, ladrones, asaltantes, matones de baja estofa, con una precisión y un poder que resultaban a la vez emocionantes y extraños. Vestido con el traje negro que Venom le había proporcionado, se movía como un espectro. Su capacidad para balancearse con telarañas y su fuerza mejorada lo convertían en una fuerza que los criminales de la ciudad comenzaban a temer. Pero cada acto de justicia por mano propia lo dejaba lidiando con una pregunta que no podía quitarse de la cabeza. «Pensé que debía matar a los malos, Venom», dijo Izuku en voz baja mientras colgaba boca abajo de una telaraña tendida entre 2 edificios. La ciudad se extendía bajo sus pies, sus luces de neón proyectaban un brillo intenso sobre su traje negro, y el emblema de la araña blanca brillaba tenuemente. Revisó su teléfono. Las noticias estaban llenas de vídeos de héroes disfrutando de la gloria, con sonrisas vacías ante sus ojos hastiados. La voz de Venom se deslizó en su mente, tranquila pero con un matiz de impaciencia. «Diría que sí, pero aún no, Izuku. No es el momento adecuado». Izuku apretó el teléfono con más fuerza, apretando la mandíbula. «¿Entonces cuándo es el momento?», preguntó con voz cortante. «Sigues diciendo que castigaremos a quienes lo merecen. A los héroes que solo se preocupan por la fama, a los villanos que lastiman a inocentes. Pero lo único que hemos hecho es atar a delincuentes de poca monta y dejarlos en manos de la policía. ¿Cuándo haremos algo de verdad?». La presencia de Venom se agitó, un leve rumor de diversión. «Paciencia, pequeña. Llegará el momento en que estés lista para derramar sangre. Por ahora, concéntrate en dominar lo que te hemos dado». Izuku suspiró, guardó su teléfono y echó la cabeza hacia atrás para mirar el cielo. Las estrellas apenas comenzaban a perforar el crepúsculo, tenues destellos de luz en un mundo que se sentía cada vez más oscuro. Antes, le encantaba ver batallas de héroes, soñando con el día en que se uniría a sus filas. Pero ese sueño había muerto a los 4 años, sepultado bajo el peso de un diagnóstico de ausencia de don y una sociedad que lo veía como menos que humano.
Ahora, con el poder de Venom fluyendo a través de él, era algo completamente distinto. Ni héroe ni villano, sino una fuerza que no estaba sujeta a las reglas que lo habían aplastado. Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. El tono, un vibrante himno de rock elegido por Venom, resonó en la silenciosa noche. Somos Venom, sí, este mundo se aprovechará barra si lo permitiste, fuimos juzgados, pero ahora dictamos la sentencia, Izuku gimió, incorporándose de golpe y contestando la llamada sin mirar la identificación. Hola. Dijo con voz cautelosa. Hola, Midoriya, dijo una voz familiar, seca y con un toque de diversión. Soy Hirou, tu único amigo que se molesta en hablar contigo. Los labios de Izuku se curvaron en una sonrisa reticente, y una calidez le recorrió el pecho a su pesar. Hola, Hirou, respondió con una risita. ¿Qué pasa? Es fin de semana. Pensé que estarías con tus padres en uno de sus conciertos. No, esta vez su programa es solo para adultos, dijo Hirou, con un tono monótono pero con un toque de humor. Ni hablar de esa escena. ¿Y tú qué? ¿Qué trama la maravilla sin don? Izuku miró a su alrededor, con los pies pegados al costado de un edificio mientras caminaba por su superficie vertical, mientras la ciudad se inclinaba bajo él. Ah, ya sabes, dijo con voz suave. Solo, estoy pasando el rato, leyendo un poco. Hirou resopló. ¿En serio? ¿Estás estudiando o algo así? No me digas que estás estudiando para los exámenes un sábado por la noche. Jaja, no, no estoy estudiando, dijo Izuku, buscando a toda prisa una mentira plausible. No estaba leyendo nada, solo patrullando, dejando que los sentidos de Venom lo guiaran por la ciudad. Estoy leyendo una novela. Es interesante. Ah, ¿sí? La voz de Hirou se animó, su curiosidad era evidente. Cuéntamelo. Izuku dudó, luego se inclinó hacia la mentira, sus palabras fluyendo a medida que subía más alto. Trata sobre un joven que ha tenido una vida difícil. Debe recorrer muchos caminos para encontrar su propia versión de un final feliz. Suena profundo, dijo Hirou, con tono burlón pero intrigado. ¿Qué tipo de caminos? ¿Ya lo terminaste? Todavía no, admitió Izuku, llegando a la azotea y deteniéndose para recuperar el aliento. El tipo ha pasado por mucho. Cosas de su juventud lo llevaron al límite. Tiene varios caminos para elegir, pero se reducen a unos 5 principales. Oh, qué misterioso, dijo Hirou, riendo. ¿Y qué son estos caminos? Cuéntamelo, Midoriya. No, dijo Izuku con un tono juguetón en la voz. Aún no puedo decirlo. No he llegado a esa parte. Quizás te lo diga cuando termine. Uf, eso no es justo, gruñó Hirou, pero su risa suavizó la queja. Bien, pero mejor me lo dices luego. ¿Te llamo o te escribo? Nos vemos, Midoriya. Sí, nos vemos luego, Hirou, dijo Izuku, con una sonrisa que persistió al terminar la llamada. El rostro de Venom se materializó junto a él, con su sonrisa dentada brillando a la luz de la luna. Ay, ¿qué te pasa, pequeño Izuku? ¿Querías hablar un rato más con tu novia? Las mejillas de Izuku se sonrojaron y golpeó el aire donde flotaba el rostro de Venom. No es mi novia, murmuró. ¿Y por qué sigues cambiando mi tono de llamada? Esa canción es intensa. Me aburre oír la misma melodía más de 3 veces, dijo Venom con tono petulante. Si me gusta una, se queda. Esta nos viene bien. Izuku rió a su pesar, negando con la cabeza. Con un movimiento de muñeca, lanzó una telaraña y saltó del edificio. El traje se retrajo, revelando su ropa informal, una sudadera verde, vaqueros negros y zapatillas blancas, al aterrizar suavemente en la calle. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo hubiera visto, y echó a caminar con las manos metidas en los bolsillos. El aire nocturno era fresco, el bullicio de la ciudad le resultaba familiar. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Se burló una voz, rompiendo el silencio. Es el descarte sin don. Izuku se quedó paralizado, con el corazón dando un vuelco al girarse para encontrarse con 2 figuras familiares que emergían de las sombras. Los lacayos de Bakugou desde la infancia estaban ante él, con sonrisas crueles y familiares. Oye, tío, ¿dónde demonios te has metido? Preguntó con tono burlón mientras rodeaba los hombros de Izuku con el brazo. ¿Nos has estado evitando? Creía que éramos amigos. Izuku no dijo nada, apretando la mandíbula mientras luchaba contra el pánico creciente. El peso del brazo del tipo era sofocante, un recordatorio de años de tormento. Sí, añadió el otro, con la voz cargada de malicia. Bakugou se cabreará si cree que lo has estado ignorando. 4 meses esquivándonos. ¡Qué paliza!
Su risa resonó en el callejón, aguda y chirriante, e Izuku apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. La familiaridad de su crueldad era como un cuchillo que se le retorcía en las entrañas, reabriendo heridas que creía haber ocultado. Oye, ¿no vas a decir nada, monstruo sin don? Se burló uno de los lacayos, apretando el cuello de Izuku con más fuerza. Lo empujó hacia el callejón, seguido por los demás, cuyas risas se intensificaban. Pero entonces, algo se rompió. La risa de Izuku estalló, salvaje y desquiciada, resonando en las paredes de ladrillo. Se dobló, agarrándose los costados, con lágrimas corriendo por su rostro mientras se reía a carcajadas. Ja 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 ja. Madre mía, me he esforzado tanto por no reírme de ustedes, malditos imbéciles, pero esto no tiene precio. Sus rostros se retorcieron de rabia. ¿Qué carajo es tan gracioso, Deku? Gruñó, activando su Kirk mientras el otro hacía lo mismo. Izuku se enderezó, y su risa se desvaneció en una mirada fría y muerta. Es ilegal usar tus dones sin licencia, dijo en voz baja y peligrosa. Simplemente se burlaron, acercándose. ¿Crees que a alguien le va a importar a alguien como tú? No eres más que una enfermedad. Con razón tu madre te dejó. Probablemente no soportaba verte. Sus palabras fueron interrumpidas por una mancha negra. El veneno brotó, un zarcillo que atacó con precisión quirúrgica, cercenando la cabeza del bastardo de un solo golpe limpio. La sangre salpicó, tiñendo el callejón de rojo mientras su cuerpo se desplomaba. El otro se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos de terror al ver el cadáver decapitado. ¿Qué cojones? Gritó mientras intentaba huir. Pero otro zarcillo salió disparado, se enredó en su tobillo y lo tiró al suelo. Cayó con fuerza contra el pavimento, arañándose las manos contra el asfalto. «Por favor», suplicó con voz temblorosa. «Lo siento. No quise intimidarte. Fue Bakugou. Él también me perseguiría si no lo siguiera. Por favor, no me mates». El rostro de Izuku era una máscara de furia fría, sus ojos verdes brillaban con algo oscuro e irreconocible. Dio un paso adelante, el traje de Venom se formó a su alrededor, el emblema de la araña blanca contrastando con el negro. Rodeó el cuello del lacayo con una mano, su agarre firme. «Tuviste una opción», dijo, con un gruñido bajo, amplificado por la presencia de Venom. «Siempre tuviste una opción». Sus ojos se abrieron de par en par, sus súplicas se ahogaron mientras los dedos de Izuku apretaban. El chico se retorcía, pero Izuku no cedió. Apretó con más fuerza, sintiendo la resistencia de la carne y el hueso, hasta que un chasquido espantoso resonó en el callejón. El cuerpo del lacayo se quedó inerte, con la mirada perdida mientras Izuku lo dejaba caer. El golpe sordo de su cadáver fue amortiguado por el pavimento empapado de sangre. Izuku permaneció de pie junto a los cuerpos, con el pecho agitado y la risa brotando de nuevo. Frenética, rota, un sonido que no parecía propio. Su mente se quebró, un caleidoscopio de rabia, culpa y euforia. Había cruzado una línea, una que nunca pensó que alcanzaría. Los rostros de sus torturadores, ahora sin vida, lo miraron fijamente, y por un instante, solo sintió satisfacción. El rostro de Venom se materializó, con una sonrisa más amplia que nunca. ¿Y qué tal, Izuku? ¿Acabando finalmente con las vidas de quienes empezaron esto? La risa de Izuku se quebró. Sus manos temblaban mientras miraba la sangre en su traje. Siento que ahora será más fácil, dijo con voz hueca. Matar a los malos, se siente bien. Bien, ronroneó Venom, con un tono que destilaba aprobación. Ahora, déjame encargarme de la limpieza. Antes de que Izuku pudiera responder, Venom surgió, envolviéndolo en oscuridad. Oyó crujidos húmedos, y cuando el simbionte se retiró, vio los cuerpos, o lo que quedaba de ellos. Las cabezas habían desaparecido, consumidas por Venom, dejando solo torsos destrozados. A Izuku se le revolvió el estómago, pero se obligó a apartar la mirada. ¿Qué hiciste?, preguntó con voz temblorosa. Necesitaba comer, dijo Venom con naturalidad. El cerebro me alimenta. Nos mantiene fuertes. A Izuku se le cortó la respiración y le dio vueltas la cabeza. De acuerdo, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Deberíamos irnos. Venom asintió, y el traje se recompuso a su alrededor. Lanzó una telaraña y se alejó, dejando atrás el callejón justo cuando el grito de un civil atravesó la noche, seguido del aullido de las sirenas que se acercaban. El corazón de Izuku latía con fuerza, no de miedo, sino con una extraña e inquietante claridad. Había matado. Había cobrado vidas. Y, sin embargo, mientras se balanceaba por la ciudad, el peso de sus acciones no lo aplastó, sino que lo liberó.
De vuelta en su apartamento, Izuku se desplomó en el balcón. El traje se retrajo, dejando al descubierto su ropa empapada de sudor. Se desplomó en el suelo, con las manos temblorosas mientras intentaba controlar la respiración. La risa se había esfumado, reemplazada por una tormenta de emociones. Rabia, culpa, poder, miedo. Los había matado, chicos que lo habían atormentado durante años, y una parte de él se sentía justificada. Pero otra parte, la que aún recordaba la dulce sonrisa de su madre, gritaba que había ido demasiado lejos. La voz de Venom se abrió paso, suave pero insistente. Respira, Izuku. Hiciste lo que debías hacer. No eran inocentes. Eligieron hacerte daño. Las manos de Izuku se aferraron a su cabello, respirando entrecortadamente. Lo sé, susurró. Pero, no quería ser esto. Un asesino. Quería ser. Su voz se apagó, la palabra héroe agonizando en sus labios. Ahora eres más que eso, dijo Venom con tono firme pero con amabilidad. Tú eres nosotros. Y nosotros decidimos cómo se ve la justicia. Izuku asintió, obligándose a ponerse de pie. Entró y cogió su teléfono de la mesita de noche. La pantalla se iluminó con una foto de él y Hirou. La sonrisa de ella contrastaba marcadamente con la vacilante sonrisa de él. La miró con el corazón dolido. Ella había sido amable con él, lo había visto cuando nadie más lo había hecho. ¿Podría seguir viéndolo ahora, después de lo que había hecho? Colgó el teléfono, con las manos aún temblorosas, y encendió la televisión. Las noticias ya informaban del incidente del callejón, calificándolo de brutal doble asesinato. Ni rastro de ningún sospechoso, ni rastro de la figura del traje negro que se había desvanecido en la noche. La respiración de Izuku se tranquilizó, su determinación se endureció. No soy un héroe, dijo en voz baja pero firme. Pero ya no soy nada. La sonrisa de Venom reapareció, flotando sobre su hombro. Ese es mi Spider-Man. ¿Listo para el siguiente paso? Izuku asintió, con un brillo en sus ojos que mezclaba determinación y oscuridad. Sí. Sigamos adelante. El café era un cálido remanso de paz en medio de las bulliciosas calles de Musutazu. Su aire se impregnaba del dulce aroma de los pasteles y el intenso sabor del café. La suave charla y el tintineo de las tazas creaban un murmullo reconfortante, pero Izuku Midoriya estaba sentado en una mesa de la esquina, con los hombros encorvados y la mirada verde perdida. Bebió un sorbo de café. El amargo sabor lo apaciguó mientras daba un mordisco al pastel de chocolate. Su dulzura, una fugaz distracción del tumulto interior. Frente a él, Kyoka Hirou se recostó en su silla, con los auriculares balanceándose mientras bebía su té verde con una sonrisa satisfecha. Tío, necesitas relajarte un poco, Midoriya, dijo con voz burlona pero cálida. Tu lenguaje corporal me está poniendo de mal humor. Izuku rió entre dientes, un sonido extraño que le sonaba extraño. Parece que lo estás disfrutando, dijo, mirándola. Sus ojos violetas brillaron con una alegría silenciosa, y por un instante, envidió su tranquilidad. ¿Puedes culparme? Respondió Hirou, con una sonrisa aún mayor. Llevo viniendo aquí desde que tenía 5 años. Este lugar es como una cápsula del tiempo llena de recuerdos felices. La mirada de Izuku bajó a su plato, deteniendo el tenedor a medio bocado. Bien, murmuró con voz suave. Qué buenos recuerdos. Las palabras le dolieron, evocando imágenes de su madre, su risa, los días en que el mundo aún no se le había vuelto en contra. Su mirada se volvió distante, ensombrecida por una tristeza que Hirou no pudo ignorar. La voz de Venom se deslizó en su mente, aguda e insistente. Oh, no, no te pongas triste ahora, Izuku. Tienes que hablar con la chica. ¿Y si ella no quiere tener nada que ver conmigo? Pensó Izuku, su voz mental estaba cargada de dudas. ¿Y si lo hace? Replicó Venom, con un tono que mezclaba exasperación y ánimo. Has pasado por un infierno que ningún niño de tu edad debería soportar, pero sigues aquí, sobreviviendo a este mundo cruel. Así que ten agallas, deja de ser cobarde y disfruta con esta chica. Di algo. Ya. Oye, ¿estás bien? La voz de Hirou la interrumpió, frunció el ceño con preocupación mientras se inclinaba hacia adelante. Izuku parpadeó, sobresaltado. Sí, dijo rápidamente, forzando una sonrisa. Solo me quedé un rato en blanco. Dio otro mordisco al pastel. El chocolate se le derritió en la lengua, y la presencia de Venom lo llenó de alegría. Oye, qué bien lo estaba disfrutando. Protestó Venom para sus adentros, con un lamento dramático. No dejes que se desperdicie esa delicia. Izuku ignoró al simbionte, concentrándose en Hirou. Inclinó la cabeza, y sus auriculares temblaron ligeramente.
Entonces, dijo con un tono curioso pero cauteloso, ¿qué harás exactamente después de la secundaria? La pregunta pilló a Izuku desprevenido, con el tenedor congelado en el aire. Lo bajó lentamente, con la mente acelerada. No estoy seguro, dijo con voz vacilante. Quizás deberías buscar trabajo. Hirou arqueó una ceja mientras bebía un sorbo de té. ¿Un trabajo? ¿En serio? ¿De qué tipo? Los pensamientos de Izuku se desviaron hacia un nombre que había rondado su mente durante semanas. Industrias Shield. La empresa, recién llegada a Japón, estaba rodeada de misterio. Sus instalaciones de alta tecnología y los rumores de experimentos despertaron su curiosidad. Estoy considerando solicitar plaza en Industrias Shield, dijo con voz más firme. Hay algo en ello, que se siente como una vocación. Pero si voy a la UA, no sería para el curso de héroes. Los ojos de Hirou se abrieron de par en par. ¿Industrias Escudo? ¿Qué decisión tan audaz? ¿Por qué? Izuku se encogió de hombros y bajó la mirada hacia su plato. No lo sé. Siempre me he preguntado qué hacen tras esas puertas cerradas. Si voy a la UA, probablemente me centraría en estudios generales o en el curso de apoyo. Algo que me permita mantener mis opciones abiertas hasta que lo resuelva. Hirou asintió, pensativa. Eso es, bastante genial, Midoriyaya. Tienes un plan, aunque no sea definitivo. Hizo una pausa, con los auriculares temblando mientras lo observaba. Escucha, no sé por lo que has pasado, y sé que mis palabras quizá no signifiquen mucho, pero me tienes, ¿vale? Estoy aquí para ti. Sus palabras impactaron a Izuku como una ola, despertando en él una calidez que no había sentido en años. Por un instante, se sintió visto, no como el rechazado sin don, sino como persona. Pero la sensación fue fugaz, eclipsada por el vacío que le roía el alma. Solo lo dice para que me sienta mejor, pensó, con el corazón encogido. Está funcionando, pero no es suficiente. Sigo roto. Forzó una sonrisa y dio otro mordisco al pastel. Gracias, Hirou, dijo con voz suave pero sincera. Te lo agradezco. Es agradable salir de casa de vez en cuando. Hirou le devolvió la sonrisa, pero sus ojos se posaron en él, percibiendo el peso de su alegría forzada. Sí, me alegro, dijo con voz suave. Un leve zumbido llegó a los oídos de Hirou. Sudon percibió una vibración distante. Su expresión cambió, y sus auriculares temblaron al girarse hacia las ventanas del café. Antes de que pudiera hablar, el mundo estalló. Un estruendo ensordecedor sacudió la cafetería, rompiendo los cristales al atravesar una onda expansiva el edificio. Los gritos llenaron el aire, y los instintos de Izuku, agudizados por el entrenamiento de Venom, se activaron. Se abalanzó, abrazando a Hirou y protegiéndola mientras caían escombros. El techo de la cafetería crujió, con grietas que lo cubrían como una telaraña. Hirou. Gritó Izuku, su voz atravesando el caos. ¿Estás bien? Hirou parpadeó, aturdida, con sus ojos violetas abiertos de par en par mientras se aferraba a él. Ese sí, tartamudeó con voz temblorosa. ¿Qué demonios fue eso? La voz de Venom resonó en la mente de Izuku, urgente y depredadora. Izuku, no es momento de charlas. Tenemos que lidiar con ladrones y cerebros que devorar. La mirada de Izuku se dirigió a Hirou, luego al caos que se desataba afuera. Una columna de humo salía de un edificio cercano y los gritos resonaban en la calle. Su cuerpo se movió antes de que pudiera pensar, la influencia de Venom agudizaba sus reflejos. Bajó a Hirou con cuidado, con las manos firmes a pesar de la adrenalina que lo recorría. Kyoka, escucha, dijo con voz firme pero urgente. Tienes que salir de aquí. Ahora mismo. ¿Entiendes? Hirou asintió, con una expresión que mezclaba miedo y determinación. Cuídate, Midoriya, dijo, su voz apenas audible en medio del creciente caos. Izuku no respondió. Su atención se centró en el cielo que oscurecía. Se acercaron nubes de tormenta, cuyas sombras le proporcionaban la protección que necesitaba. Venom, susurró en voz baja y resuelta. Prepárense. Entendido, gruñó Venom, mientras sus zarcillos negros se extendían sobre el cuerpo de Izuku. El elegante traje negro se formó, con el emblema de la araña blanca brillando en su pecho. Sus sentidos se agudizaron, el mundo se desaceleró mientras el poder de Venom lo recorría. El café era una ruina desmoronada, con sus paredes cediendo ante la presión del ataque. Izuku se movía con una velocidad inhumana, lanzando telarañas para estabilizar la estructura y anclando vigas y paredes para evitar el derrumbe. Se abría paso entre el caos, poniendo a salvo a los clientes atrapados. Sus movimientos eran una mancha borrosa en blanco y negro.
Los civiles observaban, algunos con asombro, otros con miedo, mientras la figura enmascarada trabajaba incansablemente. Una vez que la última persona estuvo a salvo, Izuku salió del café justo cuando este se derrumbaba. El rugido de los escombros se ahogó entre los vítores de quienes había salvado. No los oyó, su atención se centró en los culpables. 3 figuras que huían por un callejón, con sus dones rebosantes de energía. Uno blandía llamas, otro manipulaba fragmentos de vidrio y el tercero exudaba un gas nocivo. Eran villanos de bajo nivel, pero su ataque había sido imprudente, destructivo e imperdonable. Izuku aterrizó silenciosamente en el callejón, cortándoles la huida. Los villanos se giraron, abriendo mucho los ojos al ver la figura del traje negro, cuyos ojos blancos brillaban en la penumbra. ¿Quién carajo eres tú?, gruñó el portador de llamas, mientras el fuego le lamía las yemas de los dedos. Alguien que ha terminado con gente como tú, dijo Izuku, con su voz un gruñido bajo, amplificado por la presencia de Venom. El portador de gas se abalanzó, y una nube de niebla verde surgió de sus manos, pero Izuku fue más rápido. Lanzó una telaraña, lanzando al villano por los aires y estrellándolo contra la pared. El portador de cristal lanzó fragmentos, pero Izuku los esquivó con una agilidad sobrenatural, sus telarañas atrapando sus brazos y clavándola en el suelo. El portador de llamas rugió, desatando un torrente de fuego, pero Izuku saltó por encima y asestó una patada que lo derribó. Suplicaron con voz temblorosa, pidiendo clemencia. Por favor, no queríamos hacerle daño a nadie, gritó el que empuñaba el vaso. Solo era un trabajo. Izuku entrecerró los ojos, la influencia de Venom en aumento. Lástimas a la gente, dijo con voz fría. No puedes escaparte. Los zarcillos arremetieron, rápidos y precisos, silenciando sus súplicas. La sangre manchó el callejón, e Izuku permaneció de pie junto a sus cuerpos, con el pecho agitado. No sintió remordimiento, solo una fría satisfacción. No eran inocentes. Habían elegido destruir, hacer daño. Y él los había detenido. Esa noche, tarde, Izuku yacía en su cama, agobiado por el peso del día. Su apartamento, un espacioso santuario comprado con años de ahorros, se sentía más vacío que nunca. Había llamado a Hirou después del incidente para disculparse por la destrucción de su cafetería favorita. Ella le restó importancia, concentrándose en él. ¿Estás bien, Midoriya?, preguntó con voz suave. Él había mentido, diciendo que estaba bien, pero la verdad era mucho más confusa. Miró al techo, con el teléfono apoyado en el pecho. La voz de Venom rompió el silencio, con un tono inquisitivo. Estás pensando otra vez en Industrias Escudo, ¿verdad? Izuku suspiró, tomó su teléfono y buscó un artículo sobre la empresa. ¿Puedes culparme?, dijo. Siempre he querido saber qué hacen tras esas puertas cerradas. Desde que se mudaron a Japón, lo he considerado importante. Venom resopló, su presencia me conmovió. No lo sé, Izuku. He tenido a muchos científicos diciendo tonterías de esto cambiará la vida de los humanos. La mayoría eran unos locos. Eso fue hace 5 siglos en mi universo, pero aún así. Los labios de Izuku se curvaron en una leve sonrisa. Maldita sea, Venom. Siento que hayas tenido que pasar por eso. Da igual, dijo Venom con tono despectivo. La cosa es que lo hiciste bien hoy. Salvaste a mucha gente. Deberías estar orgulloso. La sonrisa de Izuku se desvaneció y su mirada se ensombreció. No hay nada de qué enorgullecerse, Venom. Salvo vidas, pero también las quito. En las sombras, soy un asesino. El rostro de Venom se materializó, flotando sobre su hombro. Y eso es lo que nos hace diferentes, dijo con una sonrisa penetrante. No estás sujeto a sus reglas. Eres justicia, Izuku. Nuestra justicia. Antes de que Izuku pudiera responder, su teléfono vibró y una alerta apareció en la pantalla. Otro ataque villano, esta vez en un distrito cercano. Se puso de pie, dejando paso a la determinación por el cansancio. Otro día siendo Spider-Man, dijo con voz firme. La sonrisa de Venom se ensanchó, sus dientes brillaron. Sí, sí. Adelante. Espero un cerebro delicioso esta vez. Izuku se puso el traje, y los zarcillos negros lo envolvieron al salir al balcón. Con un movimiento de muñeca, lanzó una telaraña y se balanceó en la noche, mientras las luces de la ciudad se difuminaban bajo él. No era un héroe ni un villano, solo una fuerza que forjaba su propio camino en un mundo que había intentado destruirlo. Las calles de Musutafu bullían de vida, pero bajo la superficie, los rumores de un nuevo justiciero se extendían como la pólvora.
Durante semanas, la figura del traje negro, conocida solo como Spider-Man para algunos, una amenaza para otros, había estado salvando civiles, deteniendo crímenes y desapareciendo entre las sombras. Los niños contemplaban con asombro los relatos de sus hazañas acrobáticas, mientras los adultos debatían si era un héroe o una amenaza. Los héroes, siempre atentos, permanecían en silencio, su inquietud aumentaba con cada noticia de sus acciones. Pero nadie conocía la oscuridad que acechaba en el corazón del justiciero, la sangre que derramó cuando las luces de la ciudad se apagaron. Izuku Midoriya, el chico tras la máscara, hacía todo lo posible por evitar ser el centro de atención. En la preparatoria aldera, la desaparición de los lacayos de Bakugou y de los antiguos torturadores de Izuku había desatado el caos. Sus padres exigían respuestas, la policía registraba la escuela en busca de pistas y los estudiantes susurraban teorías sobre su destino. Izuku mantenía la cabeza baja, con el corazón latiendo con fuerza cada vez que se mencionaban sus nombres. El peso de lo que había hecho, las vidas que había arrebatado, le oprimía el pecho, pero lo ocultaba, oculto tras una sonrisa forzada. En una tarde fresca, Izuku caminaba junto a Kyoka Hirou. Sus auriculares se balanceaban al seguir su ritmo. No habían hablado mucho desde el incidente del café, y Hirou había insistido en acompañarlos. Su presencia era un consuelo silencioso que no comprendía del todo. El bullicio de la ciudad los rodeaba, como telón de fondo de su conversación tentativa. ¿Puedes creer que hay un justiciero ahí fuera?, dijo Hirou con la voz llena de emoción. Este tipo lleva semanas dando que hablar, y la gente lo anima. Los labios de Izuku se curvaron en una leve sonrisa, con las manos metidas en los bolsillos para ocultar el temblor. ¿En serio? Pareces bastante interesado en este supuesto justiciero. Hirou lo miró con seriedad, entrecerrando sus ojos violetas. Claro que me interesa. Hace cosas que los héroes no hacen. Salvar gente sin tener fama ni gloria. El público lo adora. La mirada de Izuku se desvió al suelo, con la mente acelerada. No estoy seguro de que los héroes sientan lo mismo, dijo con voz cuidadosamente neutral. Hirou se encogió de hombros, con los auriculares temblando. Entonces no entienden por qué lo hace. Está ahí fuera, arriesgándolo todo, mientras ellos posan para las cámaras. A Izuku le dio un vuelco el corazón, con una mezcla de orgullo e inquietud arremolinándose en su interior. ¿Seguro que es un chico?, bromeó, intentando animar el ambiente. Podría ser una chica. Las mejillas de Hirou se sonrojaron, y ella le dio un ligero puñetazo en el brazo, recuperando su sonrisa. ¿Con un cuerpo así? Me doy cuenta. Izuku rió entre dientes, frotándose el brazo. ¿Qué? ¿Ahora te van los chicos malos? Este justiciero va de negro, parece de tu tipo. Su rubor se intensificó y lo golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. Cállate, Midoriya, dijo, pero su risa delató su vergüenza. Más te vale disculparte, o usaré mi don para darte una migraña. En la mente de Izuku, la voz de Venom estalló, presa del pánico. ¡No! No dejes que use ese don con nosotros. Aún no podemos adaptarnos a nuestras debilidades, y eso es una tontería. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par y su voz mental sonó aguda. Pensé que podrías adaptarte a cualquier cosa. Yo también lo creía, gruñó Venom. Pero ha pasado demasiado tiempo desde mi último huésped. La conexión está oxidada. El traje, la telaraña, los rasgos arácnidos, son fáciles. Los he usado durante siglos. Las otras habilidades aún no están disponibles. Izuku dejó de prestar atención a Venom y se concentró en Hirou, quien lo observaba con curiosidad. ¿Estás bien?, preguntó, con un tono más suave. Parece que te robaron tu juguete favorito. Izuku forzó una risa, rascándose la nuca. El único juguete que tuve fue cuando tenía 6 años, dijo, con una tristeza que no pudo ocultar. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por el bullicio de la ciudad. Se detuvieron frente a un imponente edificio, cuyo elegante diseño dominaba el horizonte. Una llamativa S adornaba su fachada, señalándola como la sede de Industrias Shield. La estructura era imponente, su cristal y acero relucían como un faro de innovación, recordándole los rumores que Izuku había oído sobre un lugar llamado Oscorp en tierras lejanas. ¡Guau!, exclamó Hirou con los ojos abiertos. Industrias Escudo. Este lugar es único. Izuku asintió, con la mirada fija en el edificio. Sí, dijo en voz baja. Algo más. Dentro, el vestíbulo de Industrias Shield era una maravilla de tecnología y ambición.
Exhibiciones holográficas exhibían artículos de apoyo, guanteletes que amplificaban la fuerza de los dones, visores que mejoraban la percepción, drones diseñados para proteger a los civiles. La mente de Izuku bullía de emoción. Su fascinación infantil por el equipo de héroes reavivó a su pesar. Había leído sobre David Shield, el genio detrás de estos inventos, pero verlos de cerca era abrumador. La voz de Venom interrumpió, indiferente. ¿Qué va? He visto mejores. La respuesta mental de Izuku fue seca. ¿En serio? ¿Tú, el gran Venom, has visto algo mejor? Sí, dijo Venom con tono petulante. En mi universo, tenían tecnología que haría que esto pareciera pan comido. Una locura, imposible para ti. Y apuesto a que alguien en este mundo está tramando algo parecido. La curiosidad de Izuku se despertó. Explica. No hay mucho que decir, respondió Venom. Es solo una corazonada. Alguien ahí fuera está jugando con fuego, y nos encontrará cuando llegue el momento. Izuku frunció el ceño, pero el tirón de Hiroru en su brazo lo devolvió a la realidad. Vamos, Midoriya, dijo con los ojos brillantes de emoción. Vamos a echar un vistazo. Deambularon por las exhibiciones públicas, Hiroru maravillándose con el equipo de apoyo mientras Izuku distraía. Le dijo que exploraría solo, y ella asintió, concentrada en un par de guanteletes amplificadores de sonido. Izuku se adentró en la sala de exhibiciones, aminorando el paso al llegar a una exhibición que le heló la sangre. Genética basada en dones, rezaba la placa, cuyas palabras brillaban sobre una elegante máquina que vibraba con energía latente. La placa describía experimentos que implicaban la manipulación del ADN, liberando el factor X de los dones para potenciarlos o replicarlos en organismos. El corazón de Izuku latía con fuerza, una mezcla de fascinación y temor. La voz de Venom era aguda, casi alarmada. Oh, no. ¿Qué? Preguntó Izuku, con su voz mental tensa. ¿Qué pasa? Es demasiado parecido, dijo Venom con tono pesado. Me recuerda a un anfitrión de hace siglos. Científicos, experimentos, manipulando cosas que no entendían. No terminó bien. ¿Quieres hablar de ello? Ofreció Izuku, su curiosidad luchando con la preocupación. No, la verdad, dijo Venom con voz entrecortada. Solo, no toques nada. Antes de que Izuku pudiera responder, una nueva voz irrumpió. ¿También te interesa la genética de dones? Se giró y vio a una joven parada a su lado, con una presencia imponente y accesible. Era delgada y atractiva, con una melena rubia y ondulada que le caía en cascada hasta la mitad de la espalda, enmarcada por una bata blanca que le llegaba justo por encima de las rodillas. Sus gafas reflejaban la luz, dándole un aire penetrante e inquisitivo mientras observaba a Izuku con una cálida sonrisa. Esta máquina es algo especial, dijo con la voz radiante de entusiasmo. Utiliza códigos genéticos para aislar el factor X del ADN de una persona, lo que nos permite implantarlo en organismos similares pero distintos del cuerpo humano. Es de vanguardia, incluso para nosotros. Izuku parpadeó, intentando recuperar el conocimiento. Tú, sí que sabes lo que haces, dijo con voz deslumbrante. La mujer rió, con una risa ligera y contagiosa. Claro. Mi padre lo puso todo en este lugar. Llevamos años desarrollándolo, aquí y en Estados Unidos. Es una pena que su socio ya no esté. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Espera, ¿tu papá? ¿Eres pariente de David Shield? ¿Sí? Dijo, con una sonrisa aún más amplia. Perdón por no haberme presentado antes. Soy Melissa Shield, hija de David Shield, fundador de Shield Industries. Izuku se quedó boquiabierto, con las mejillas sonrojadas. Melissa Shield. Intentó recomponerse, con el corazón acelerado. Es increíble. Melissa ladeó la cabeza, y su sonrisa se tornó curiosa. ¿Estás bien? Tu lenguaje corporal dice algo. O eres muy tímida o tienes mucha ansiedad. Es solo una suposición. El rubor de Izuku se intensificó y se frotó la nuca. Es observadora, pensó. Tenemos que mantener su buena relación. De acuerdo, murmuró Venom. Ni hablar de lidiar con el mal humor de esta chica. Yo, quizás sea un poco tímido, dijo Izuku en voz alta, forzando una sonrisa. Pero tienes razón. Estoy aquí por algo específico. Esperaba, quizás haya una vacante. Los ojos de Melissa se iluminaron y lo observó con una mirada penetrante pero amable. Te ves prometedor, dijo, tocándose la barbilla. Te diré algo. Te aceptaré como mi becario durante 2 semanas. Te observaré y te orientaré si lo necesitas. No te preocupes por tu edad. Somos flexibles. ¿Qué te parece? Extendió la mano, con una sonrisa cálida y segura.
Izuku dudó, pero luego le devolvió una sonrisa genuina, estrechándole la mano con firmeza. Espero hacerlo lo mejor posible, Melissa Shield. Solo Melissa, dijo, guiñándome un ojo. Espero haber acertado. Eres mi primera becaria, así que aprovechémosla. Aquí tienes mi número. Mantente en contacto, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Izuku Midoriya, dijo, con voz más firme ahora. De acuerdo, Izuku, dijo Melissa, anotando su número en una tarjeta y entregándosela. Tengo que hablar con mi papá, pero nos mantendremos en contacto. Hasta pronto. Ella se alejó, con su bata ondeando, dejando a Izuku solo, con una extraña sonrisa en el rostro. Guardó la tarjeta en su bolsillo, con el corazón más ligero que en meses. Encontrar a Hirou no tardó mucho. Seguía en la sala de exposiciones, examinando un emisor sónico con ojo crítico. Cuando Izuku le contó sobre sus prácticas, su rostro se iluminó, aunque un destello de tristeza cruzó su rostro. Genial, Midoriya, dijo con una voz cálida, pero con un matiz especial. Seguirás estudiando, ¿verdad? ¿Y harás el examen de admisión a la UA conmigo? Claro, dijo Izuku con una sonrisa tranquilizadora. No me voy a ninguna parte. La expresión de Hirou se suavizó, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Bien. Te extrañaría, ¿sabes? Las palabras impactaron a Izuku más fuerte de lo esperado. Una calidez le recorrió el pecho. Pero al salir de Industrias Escudo, Hirou se concentró en sí mismo. Está mejorando, pensó, mirándolo mientras caminaban. Pero algo sigue mal. Oculta algo. Izuku, por favor, no hagas esto solo.